buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la tercera sesión de la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato, que tiene como eje rector Bioética y Género. El día de hoy contaremos con la presencia del maestro Jorge Jiménez, quien es capacitador, conferencista e impulsor de políticas públicas basadas en derechos humanos y perspectiva de género. Es licenciado en Sociología y maestro en Política Criminal por la UNAM. Tiene también una maestría en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. Cuenta con cursos de identificación forense, así como en Psicología Criminal. Es colaborador del proyecto de Derechos Humanos con la Asociación Mexicana de Resiliencia, Asociación Civil. Es coordinador y docente del Diplomado en Derechos Humanos, Política Criminal y Seguridad, así como del Diplomado en Masculinidades y Derechos Humanos con la Universidad Iberoamericana y el Instituto de las Mujeres de Toluca, Estado de México. Ha sido invitado al programa Hola Morelos como comentarista de Derechos Humanos y Masculinidades. Es coordinador, profesor y capacitador en el Museo Memoria y Tolerancia, con temas inherentes a derechos humanos, discriminación, desapariciones forzadas, feminicidios, trata de personas, prevención de la violencia y masculinidades. Es coordinador y capacitador de proyectos en la CONAVIM, en el estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, así como en la Escuela de Hombres para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Es profesor invitado en el Instituto Nacional de Salud Pública bajo temas de derechos humanos. Ha sido conferencista para distintos grupos, CIE o CESA, Johnson & Johnson, en temas de acoso laboral bajo la norma oficial mexicana 035 y diversidad. Y finalmente, socio fundador y coordinador general de Isonomía, Asociación Civil en Capacitación en Derechos Humanos. Y para el Programa Universitario de Bioética es un gusto contar con la presencia del maestro Jorge Jiménez. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, querido doctor? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Ángel, por supuesto, ¿no? A todas, todos y todes, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Pues gracias de entrada a ti por la invitación, evidentemente por la labor que siempre estás haciendo y pues por darnos la oportunidad de participar en estos espacios pues con todas las personas que están interesadas, por supuesto, y además pues al grupo de staff, que en este caso pues es Francisco, que está ahí detrás, por supuesto, tirándonos todo el favor de estar en la conexión y bueno, todas las vicisitudes pertinentes a lo que se venga con la transmisión. Y entonces, pues, querido Ángel, pues muchas gracias. Tú me dices y con qué empezamos y listo. ¿Adelante? Perfecto. Bueno, déjenme compartir pantalla si son tan amables y listo. A ver si ya estamos con esto. Muy bien, pues, insisto, para todos, qué buena onda que anden por aquí. Mil gracias y pues el tema que vamos a abordar es el siguiente. Fíjense que la invitación requirió de esta temática que me parece sumamente interesante y de la cual, pues evidentemente el mundo hoy no puede ser ajeno, ¿no?, a trabajar sobre estas características, hacer análisis de estos temas tan pertinentes. Le hemos denominado derechos humanos, violencias a la mujer y comunidad LGBTI, por supuesto, ¿no? Y evidentemente sería parte de lo que trabajaremos el día de hoy. Entonces, pues bueno, algunas recomendaciones que regularmente se hacen en estas características en línea. Bueno, primero, ¿no?, para todas, todos y todes, el contacto, pues cualquier duda que les llegue a generar, ya sea a través de Ángel, por supuesto, aquí están las páginas de contacto, jjimenez209@gmail.com, el de Isonomía, isonomía2605@gmail.com, ahí está la página de Facebook también, está por supuesto el Twitter de Isonomía, el personal, ahí siempre tuitea uno a título personal, aviso. El institucional, evidentemente, es el de Isonomía, y pues para cualquier persona, insisto, que llegue a tener algún tipo de duda o algún comentario que a bien tenga realizar, pues agradece también al teléfono de Isonomía que ven ahí en pantalla, por supuesto, ¿vale? Bueno, algunas, insisto, recomendaciones que regularmente se toman para estas sesiones en vivo, pues bueno, se agradecen siempre, todos los comentarios, todos los comentarios son bienvenidos. Entonces, los mismos se harán llegar por la vía que la institución recomienda. En el caso, aquí tendré el apoyo, por supuesto, del doctor Ángel, que nos apoyará con el tema de lo que ustedes saben, vayan escribiendo y poniendo en duda. Los micrófonos, bueno, en el caso de Zoom, cuando se está así o en otra plataforma, pues bueno, se están en off, se abren los espacios para las participaciones.
Lo único que sí solicito es, pues evidentemente, mucho respeto, ¿no? Para que todo esto se genere de manera muy, muy armoniosa. Y este espacio las personas pueden ser nombradas como así lo elijan, ¿no? Es decir, aquí evidentemente se respeta todo el tema de identidades, ¿no? O como las personas quieran nombrarse. Curiosamente, ¿no? Yo me llamo Jorge Jiménez y la mayoría de mis compas, amigos y demás me dicen George. Yo no tengo ningún problema. Mi nombre en el acta de nacimiento no es así. A mí me gusta que me digan así, entonces no tengo ningún problema con ello, ¿vale? Entonces, pues bueno. ¿Qué agenda vamos a tener el día de hoy? Tendríamos esta, que son los derechos humanos de inicio. Hablaremos también de una parte fundamental de esto, que son la dignidad, igualdad y no discriminación. Y cerraremos con este bagaje que le hemos denominado violencia de género a la comunidad LGBTIQ+, por supuesto, ¿no? Entonces, pues ahí todas las preguntas que a bien vayan teniendo, pues adelante. Les comentaba, o bueno, más bien les comento, de regularmente acá donde yo ando, yo vivo en Cuernavaca, entonces de repente cuando se vienen las lluvias y demás, a veces se viene algún apagón, viene y regresa, espero que no sea el caso, no ha sucedido en ninguna sesión, entonces, pero uno no se puede confiar del tema tecnológico. Entonces, pues bueno, fíjense que regularmente todas y todos tenemos idea de qué son los derechos humanos. Entonces, pues la primera invitación que me gustaría hacerles es que nos escribieran, ¿no? Desde su perspectiva, no es examen doctoral, no es examen de, no les vamos a dar puntos más, ni menos, ni nada por el estilo. Entonces, me gustaría saber qué idea tienen desde su perspectiva, desde cómo le han vivido, qué son los derechos humanos, qué se les ocurre, ¿no? ¿Qué sería para ustedes, ¿no? ¿Desde qué perspectiva lo podrían ver? ¿En qué momento lo empezaron digamos, a tener como a la mano? Acuérdense, por ejemplo, a lo mejor el primer momento en el que escucharon esta palabra, cuál era el contexto, qué estaba sucediendo, y por qué se ha vuelto un tema sumamente interesante esto que se conoce como los derechos humanos. Entonces, aquí está la invitación. Si quiere alguien empezar a participar, con muchísimo gusto pueden empezar a poner sus comentarios. Insisto, ¿no? De qué son los derechos humanos. No es examen, vuelvo, y es una perspectiva sumamente personal de lo que ustedes observen o cómo lo hayan vivido, si hayan tenido algún caso cercano en la propia escuela, en la propia universidad, en la prepa, o sea, en cualquier ámbito laboral, en el ámbito, por ejemplo, personal, ¿no? Si de repente alguna o alguno de ustedes tuvo alguna necesidad de recurrir a esta característica de derechos humanos y demás, y pues bueno, con mucho gusto, evidentemente, les iremos leyendo en todas sus opiniones. Yo tengo una personal y sé de contar cómo me acerco yo justo al tema de derechos humanos. Es una historia que quizá algunas, quienes me hayan conocido, no creo ser tan identificado necesariamente en redes, pero bueno, quizá alguna persona me ubique. Y he contado que cuando yo estudiaba, yo estudié en el CCH en Naucalpan, y de repente pues me iba a las marchas, ¿no? De estas del 2 de octubre, cada año me iba. Y una vez un periodista me explicó, me preguntó, así en la calle, pues no era yo una figura pública ni nada por el estilo, ciudadano nada más haciendo ejercicio de mi manifestación. De repente se me acercó un periodista y me dijo que por qué marchaba. Y yo le dije que por mis derechos, o por los derechos, ¿no? O por mis derechos humanos. Y me preguntó inmediatamente, ¿qué son los derechos humanos? Y evidentemente, pues yo me quedé así como de cómo respondo esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo responder qué son los derechos humanos? Porque yo no tenía todavía mucha noción, bien a bien, de qué en realidad eran los derechos humanos. Y a razón de esa pregunta, la verdad es que me fue como muy importante reflexionar sobre efectivamente qué eran los derechos humanos, más o menos 16 años yo andaba, 15, 16, qué eran los derechos humanos en ese momento para mí. Les estoy hablando de los años 90. Yo entré a la universidad, a la prepa por ahí del 97, entonces, pues el contexto era interesante, veníamos de un contexto del 94, de un año muy, muy complicado, que por cierto recomiendo mucho una serie que hay por ahí en Netflix que se llama así, el 1994, donde pueden observar ustedes los contextos, y los contextos son sumamente interesantes. Veníamos también del 88, un año político durísimo, la transición, insisto, del 94, y bueno, algunas otras características que sucedieron en nuestro país en esos años que se volvieron sumamente violentas y que a la fecha han sido, digamos, parte de los marcajes importantes de lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, vamos con algunas opiniones, si gustan, y adelante, querido Ángel, con gusto. Sí, Manuelito Castellanos comenta, son las condiciones básicas para promover y proteger a la persona humana. Ok. Noemí Sin H
Para mí, sí, para mí son los derechos que tenemos todas y todos los seres humanos sin distinción. Okay. Majarba González, son las condiciones fundamentales a las que todas y todos deberíamos tener acceso para lograr una vida digna. Taco de Oreo dice, por lo que yo entiendo, sin los derechos que se te dan cuando naces, perdón, por lo que yo entiendo, son los derechos que se te dan cuando naces y no solo por eso, más bien porque es lo que debe ser por existir. Fátima Valerio comenta, son todos aquellos derechos que tenemos desde que nacemos, como el de la vida, el respeto, una casa, educación, a una identidad, a comer, etc. Lamentablemente, no se saben todos los derechos porque no tenemos la cultura de buscarlos, ni tampoco se promueven desde la educación básica o la casa. Perfecto, efectivamente, querido Ángel, pues tienen mucha idea. La verdad es que afortunadamente hoy la juventud empieza a tener mucha idea de qué son estos derechos humanos. Entonces, tienen razón, tienen que ver con estos reconocimientos que se nos dan por, digamos, por el simple hecho de nacer, por ser personas en el caso, y estos reconocimientos son, no son otorgados, resuelvo, perdón, no son otorgados por el Estado, son reconocidos por el Estado. Hay toda una corriente, evidentemente, que es la corriente ius naturalista, que ya en otro momento abordaremos con más profundidad, no es el caso el día de hoy, pero los derechos humanos para todas, todos, ¿no? Entonces, el punto es que son derechos que se nos otorgan, más bien que se nos reconocen desde el nacimiento, y algo muy interesante para que quede muy claro, los derechos humanos no han sido ganados, no han sido gestionados por la buena ondita del Estado, ni por la buena ondita de las autoridades. Es decir, esto tiene que ver siempre sí o sí con lucha social. Los derechos humanos, entonces, han sido estas constantes luchas sociales, ¿no? Desde el reconocimiento de la persona por significarse como tal ante la autoridad y no como un simple esclavo en el caso, un simple, digamos, una persona explotada y demás características, sino por el reconocimiento de ser persona. Estos, quizá a algunos les lleve más o menos a la Revolución Francesa, ¿no? Donde identificarán que justo hay una manifestación muy interesante por el tema de la ciudadanía. Curiosamente, porque los derechos, hablaba de derechos de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, y entre otras características, esos derechos humanos de aquel entonces quedan a deber todavía algunas cosas que más adelante se acabarán resolviendo conforme los años. Pero lo que quiero decirles con esto es que es parte interesante y es parte fundamental la lucha social. O sea, no es, es complicado, ¿no? Que los derechos humanos se logren o se reconozcan por parte del Estado a través como de los favores. Es decir, la gente se ha movilizado en diferentes momentos y por eso de repente los movimientos son muy incómodos. ¿A qué me refiero con esto? Todos los movimientos sociales regularmente suelen incomodar, y qué bueno, porque cuando incomoda simbra, y cuando se simbra entonces algo se mueve, cuando algo se mueve, entonces la vida no necesariamente vuelve a ser de la misma característica, ¿no? Entonces, si me permiten, me acercaré con algunas definiciones institucionales que creo que nos pueden venir muy bien, y vamos rescatando algunas palabras que creo que podemos trasladar hacia los siguientes minutos. Fíjense. Dice Amnistía Internacional, ¿no? Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Y aviso ahí, curiosamente, habla de todas las personas, no habla solamente de un género o de otro. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información, son algunos de ellos, ¿vale? Pueden ir tomando ustedes captura de pantalla sin problema alguno, si les parece. Vamos con la siguiente, fíjense. Esta es de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, desde una oficina que se le conoce como la Oficina del Alto Comisionado. Y vamos a revisar lo que dice. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Insisto, la Comisión, perdón, la Organización de las Naciones Unidas hoy es uno de las instituciones garantes de los derechos humanos. Nuestro país pertenece a dos instrumentos, a dos sistemas internacionales de protección a derechos humanos. Uno es el Sistema Universal. El Sistema Universal está denominado a través de la Organización de las Naciones Unidas. Y el Sistema Interamericano, que quizá les suenen un poquito estas dos instituciones o estas tres instituciones.
El sistema interamericano, entonces, al que México está adjudicado, es a través de la Organización de Estados Americanos y es a través de un documento que se llama la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta Convención Americana de Derechos Humanos le da nacimiento a dos instituciones. Una, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la otra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para ponerlo en este sentido, para que tengamos como este panorama muy amplio. México, ¿no? Como país global, vaya, pertenece a estos dos sistemas o ha firmado y asignado a estas dos, digamos, los protocolos pertinentes para identificar los derechos humanos a través de estos dos sistemas. Uno, la Organización de las Naciones Unidas, insisto que se le conoce como el Sistema Universal, a través de todos sus protocolos y convenciones. Y del otro lado, el Sistema Interamericano, que a través de sus protocolos y convenciones, ¿no?, identifica dos instituciones, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en otro momento también seguramente abordaremos. Bueno, otra definición u otro acercamiento de los derechos humanos. Este es de la Comisión Nacional, ¿no? Esta es una institución que vela por la protección de los derechos humanos al interior de nuestro país. Este es de carácter nacional. Quizá les sonará mucho que en algunos de los estados tengan su propia comisión, o hay algunas que se llaman, tienen otro, hay alguna u otra en algunos estados que tienen un nombre distinto, pero al final es una institución similar. Entonces, todas tienen sus comisiones nacionales, perdón, todas tienen sus comisiones locales y a la vez tienen la comisión nacional. Bueno, esta Comisión Nacional dice, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Y otra vez subrayo la dignidad humana porque si se van dando cuenta, esto es lo que más o menos se va repitiendo entre las tres, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional. Aquí subrayen esto si son tan amables, ¿no? O al menos ténganlo en cuenta para la sesión del día de hoy. Este conjunto de prerrogativas, todas estas que se hablan de derechos humanos, se encuentra establecido en el orden jurídico nacional, es decir, en nuestra constitución política, y tengan en cuenta dos cosas más, en los tratados internacionales y en las leyes. No existe ley o no, ya no puede existir hoy alguna ley que vaya en contraposición de los derechos humanos. Entonces, fíjense lo interesante también de lo que sucede digamos, en materia de derechos humanos. Todo este orden, que ahora les abordaré un poco más, todo este orden de lo que significan los derechos humanos se ha filtrado, y eso ha sido muy bueno, hasta la política nacional. Es decir, a partir de un momento que ahora les comentaré más adelante, ¿no? Del año 2011 hacia acá, no existe política pública que pueda ir atentando en contra de los derechos humanos. Se tiene que hacer una revisión muy minuciosa de que esa política pública o de que esa ley tenga este distintivo de que aplique derechos humanos sí o sí. Hay, evidentemente, previo a eso, existen leyes o han existido leyes que van en esta contraposición. Ahora veremos un principio de los derechos humanos que les ayudará mucho a entender cómo aquellas leyes que fueron diseñadas previo al reconocimiento de los derechos humanos en nuestra Constitución y tratados internacionales, hoy se tienen que ir armonizando conforme en el tiempo. Es decir, aquella ley que en algún momento dado iba menoscabando, sin quererlo en su momento, la disponibilidad del ejercicio de los derechos humanos, entonces hoy tiene que modificarse para armonizarse bajo esa perspectiva. Y entonces, fíjense qué curioso, si lo que destacamos de aquí, que son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, entonces mi segunda pregunta que ahora les haré tiene que ver con esa palabra. Fíjense, vamos a regresar un poquito, ¿no? Nada más y nada menos a este escenario. 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración, ustedes la identificarán por ahí, bueno, aparece un artículo que es el artículo 1, ¿no? Y dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales pueden fundarse en la utilidad común. Fíjense qué curioso, porque en esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el lenguaje es importante y aquí las mujeres no estaban inmiscuidas. Eso hay que destacarlo, por favor, subrayenlo también. Y por otro lado, en el artículo 2 de esa declaración, dice la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia y la opresión. Este es un primer acercamiento documental, si le podemos decir así, también al ámbito de los derechos humanos. Entonces, para ir haciendo este resumen nuevamente, ¿qué son los derechos humanos? Son todas aquellas prerrogativas que por el simple hecho nosotros de ser personas, entonces están amparados, están reconocidos por parte de los estados y evidentemente estamos bajo el amparo de ello. Tiene que ver un poco con la propia historia del mundo y les decía en su momento, ¿no? Por ejemplo, este documento que es parte de la historia, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue como el
Se le conoce como el parteaguas. No existe la fecha de nacimiento de los derechos humanos históricamente, no la van a encontrar tal cual. Sin embargo, esta fecha es importante porque al final lo que van a identificar ustedes es que, insisto, son los parteaguas históricos o los hitos históricos de lo que se va a conocer, insisto, como los derechos humanos. Sin embargo, fíjense qué curioso, pero en esas mismas fechas, al finalizar aquel siglo, lo que vamos a identificar es que si bien la Revolución Francesa, por cierto, que yo puse el dato mal, no es 1776, es 1789, disculpen, ahí se me fueron las cabras. La del 76 es la de la independencia de las tres colonias y se le conoce como la Declaración de Virginia, disculpen. Y en el caso del 89, 1789, es la Revolución Francesa. Ahí sí estamos ya con el dato correcto. Entonces, fíjense en esto, porque en esos artículos que hablaban solamente del reconocimiento de los derechos humanos, solamente se reconoce los derechos humanos para ciertas características de humanos. Uno, no necesariamente para todos los hombres, ¿no? Y ojo, lo digo desde la perspectiva sexogenérica, no para todos los hombres, evidentemente no para las mujeres, y mucho menos, olvídenlo, que fuera alguien que no estuviera en este binarismo de hombre-mujer. O sea, no, olvídense. Si no eras hombre blanco, barbudo y además tenías alguna propiedad, era muy complicado que tus derechos fueran reconocidos. Por lo tanto, entonces aparece esta mujer que ustedes le conocen como Olympe de Gouges. Y Olympe de Gouges aparece con esta idea de decir, bueno, si en el momento después de la revolución identificamos que tenemos un documento que se le conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que vamos a identificar, o lo que yo como mujer, en el caso de Olympe de Gouges, va a decir, es que también nosotras tenemos derechos como mujeres. Y entonces dice, la mujer nace y permanece libre, permanece igual al hombre en derechos. Y por eso, curiosamente, los revolucionarios de aquel momento le cortaron la cabeza, ¿no? Fíjense qué curioso. Es decir, aquella mujer que dijo, oigan, están bien bonitos los derechos humanos del hombre y del ciudadano, pero las mujeres no están ahí metidas. Y entonces ella hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y entonces aquellos revolucionarios, ¿no? A quienes no les pareció como ese contexto, dijeron, venga para acá, y entonces pues, le cortaron la cabeza. Y fíjense qué curioso, porque justo a lo que voy con esto y por qué es parte fundamental identificar al menos estos procesos, es que como habrán observado en días recientes, las redes sociales, al menos cuando hay una modificación a algo que está socialmente establecido y socialmente normalizado, de repente revienta. Y eso es bueno, porque entonces empezamos a visibilizar otras cosas que históricamente han estado invisibilizadas. Ejemplo, y vuelvo a este punto, en aquel momento, si bien los revolucionarios dijeron, vámonos por esta vía, qué bueno, ¿no? Y qué bien porque empezaron a hacer algo importante para el mundo. No era la primera vez que se hacía, ya tenía al menos 200 o 300 años estos movimientos. De repente lo que va a suceder es que esta mujer y otras seguramente dijeron, oye, pero nosotras no estamos contempladas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Evidentemente eso movió a algunos que estaban socialmente normalizados y dijeron, bueno, pero es que son los derechos del hombre y el hombre es quien crea la historia y el hombre es la vida pública y el hombre es el eje rector, digamos, de la historia del mundo. Por lo tanto, entonces, gracias a ustedes por participar, le cortaron la cabeza, cuídense mucho, nos vemos ya, ¿no? ¿Cómo sostener entonces, y aquí aparece una pregunta, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, ¿cómo sostener el andamiaje discursivo de la revolución de igualdad, fraternidad, entre otras características, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sostener ese discurso cuando el 50% de la población de aquel momento, no solo de Francia, sino de Europa y del mundo, vivía en condiciones de inferioridad, subvaloración social, económica, política y cultural? Si se acuerdan, cuando han tomado sus clases de historia, recordarán que en aquel momento solamente el 2 o 3%, para llegar al poder en el caso de Francia, estaba dividido en tres estamentos o en tres estados, se le conoce. Se acordarán que estaba, por ejemplo, las personas, ¿no?, que se dedicaban solamente al tema legislativo y al poder. Por otro lado, también estaba la parte eclesiástica, y en el último estamento estaban, o en el último estado, estaban la población en general, ¿no? Que no se le conocía todavía como ciudadanía, es algo muy interesante. Pero curiosamente, el 80% de la población ciudadana solamente tenía acceso a un voto, es decir, había una no representación en el Congreso, por supuesto, en el Parlamento francés, de toda la población francesa. Por lo tanto, entonces era un tema sumamente dispar. Ahora, fíjense en estos, ¿no? Porque hay dos elementos fundamentales ahí que les comentaba. Uno, por un lado, las mujeres, ¿no? Bueno, por un lado, perdón, el caso de esta mujer, Olympe de Gouges, y por otro lado también una historiadora y literata muy importante que se llama Mary Wollstonecraft, ¿no? Entonces, fíjense ahí estas dos frases que me parecen importantes. Si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, también ha de tener derecho el de subir a la tribuna. Esto es algo que recientemente, quienes la conozcan y quien no, les invito a que la sigan, a la doctora Marcela Lagarde, vuelve a decir hace más o menos un año y cachito en una conferencia que da justo previo
al 8 de marzo en el instituto, en el INE, pues, ¿no? Y entonces, lo que acaba diciendo la doctora Marcela Lagarde es retomar un poco estas palabras. Dice, nosotras no solo queremos que las leyes nos protejan, sino que nosotras queremos participar de la creación de las leyes, porque las leyes históricamente se hacen en los parlamentos o en los congresos, y esos congresos y parlamentos históricamente han estado dominados por los varones. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado con ello, porque esas leyes evidentemente estaban bajo el sesgo de la mirada masculina. Por otro lado, entonces, dice Mary Wollstonecraft, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino que tengan poder sobre ellas mismas. ¿Por qué es importante lo que acaba diciendo Mary Wollstonecraft? Pues nada más y nada menos porque las disposiciones a las que estaban, digamos, las mujeres en su conducta eran simple y sencillamente a la visión y a la visibilidad de los caballeros, ¿no? Entonces, esto se va construyendo históricamente y por algo de repente, ¿no? Vamos identificando algunos rasgos muy interesantes sociales que se trasladan hasta la fecha que ahora abordaremos un poco en la sesión, ¿no? De ahí haremos un salto cuántico muy importante, ¿no? Nos iremos, por supuesto, hasta 1938, más o menos, con todo el bagaje de lo que sucede en Europa, en aquel momento del nacionalsocialismo, por un lado, del fascismo en Italia, y bueno, en lo que sucede en España más adelante, ¿no? También con la dictadura de Francisco Franco. Es decir, todos estos movimientos importantísimos para el mundo, muy desagradables también para gran parte de la humanidad, ¿no? Y con altos costos, por un lado, humanos, de vidas, por supuesto, y por otro lado, de políticas públicas muy segregatorias y muy, digamos, muy discriminatorias de lo diverso y de lo diferente. Curiosamente, algo que distinguió también al régimen nacionalsocialista es esto, ¿no? Es decir, fíjense qué interesante, y ahí hay que leer de repente al ex alemán, ¿no? A Max Weber, cuando habla justo de lo legal y lo legítimo. Y cuando hablamos de legal, quiere decir que está en un documento, y cuando hablamos de legítimo, tiene que ver con la aceptación que hay de esas disposiciones legales por parte de la población. Y lo interesante del nacionalsocialismo es que era legal y tenía, ojo, y tenía gran parte también de legitimidad al interior de las propias, de la propia población. Y eso fue de las cosas más graves, porque identificar de entrada, amén de lo que haya sucedido, ¿no? Las diferencias y criminalizar las diferencias, también es importante destacar que a partir de ello, ¿no? Entonces, no se conoce, en ese momento no se habla necesariamente de un documento de derechos humanos. Había antecedentes de la Organización de las Naciones, pero no como tal, ¿no? No había un ente, llamémosle así, que rigiera y que dirigiera parte de las identificaciones de derechos humanos hacia adelante. Y bueno, llegaremos después de aquí, perdón, se acordarán ustedes que terminará la Segunda Guerra Mundial en el 45, el mundo, la denominación de la Guerra Fría, y a partir de ahí se crea una institución importantísima que se llama la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas lleva a cabo digamos, una disposición que se llama la Carta de los Derechos Humanos. Esa Carta de los Derechos Humanos es la que le da nacimiento, digamos, al bloque de derechos humanos a nivel mundial, reconocidos por la mayoría de los países. Ojo, no todos estaban de acuerdo con el reconocimiento de los mismos derechos, por lo tanto llegaremos a esto, ¿no? A este escenario. 10 de diciembre de 1948, esa mujer que viene ahí nada más y nada menos se llama Eleanor Roosevelt, y ella lleva a cabo bueno, hace la presentación en la Asamblea General de la ONU de lo que le conoceremos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es una declaración que es un faro, llamémosle así, de luz, porque después vendrán los pactos. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración y el pacto? La declaración es que se reconoce, y los pactos, digamos, si son, llamémosle desde una perspectiva, obligatorios para los países que los reconocen. En el caso de la declaración, solamente, insisto, son faros de luz, ¿no? Que de repente ponen en el ojo de la visión pública. Pues bueno, lo que en su momento había sucedido históricamente con las violaciones a derechos humanos y en nombre, curiosamente, de las leyes, ¿no? Curiosamente, la justicia. Entonces, pues bueno, aquí aparece este documento importantísimo para todas y todos, ¿no? O para la humanidad, que insisto, si bien no es se le llama en el tema de derechos, se le llama vinculante, si bien no es vinculante, sí es de reconocimiento público y es importantísimo destacarlo. Entonces, fíjense, para ir cerrando este acercamiento de derechos humanos. Un concepto fundamental para comprender la estructura de los derechos humanos es la dignidad, ¿no? Y entonces aquí pediría un poco o un mucho también de sus comentarios, ¿no? Que también podemos ir acercando en lo que ustedes vayan poniendo.
¿Qué significará la dignidad? ¿Cómo creen ustedes, ¿no? Quienes nos están observando en este momento, quienes tenemos la amabilidad de su escucha, ¿qué significará la dignidad? Insisto, fíjense qué curioso, ¿no? Ahí ayúdenme con sus comentarios. Creo que nos vendría muy bien saber cómo lo están dimensionando todas y todos ustedes, ¿no? Porque es importante, por ejemplo, pensar cómo acercarme a este concepto fundamental para identificar que los derechos humanos tienen su base o un gran porcentaje de su basamiento en este concepto, en la dignidad. ¿Qué les suena dignidad? ¿A qué les hace sentido, ¿no? Y no es aquella ocasión cuando uno anda mandando mensajes a la ex o al ex, ¿no? Entonces, ahí sí, eso no tiene que ver con la dignidad. Entonces, recuérdense ustedes en qué momento eh, habrán escuchado esto de, oye, ten dignidad, evidentemente que esté relacionado con temas de derechos humanos, ¿no? O que hayan observado un ejemplo de dignidad en el mundo, o que hayan revisado, por ejemplo, alguna acción de alguna persona que haya hecho y que diga, wow, eso tiene que ver con la dignidad, con el respeto digno, alguna investidura, por ejemplo, de autoridad que haya dicho, esto tiene que ver con la dignidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vayan poniendo sus comentarios y en un momento vamos acercando algunos. Y por otro lado, bajo la misma tesitura, ¿no? La dignidad, ¿qué significa? Y por otro lado, ¿por qué es fundamental la dignidad? O sea, ¿por qué ha sido, insisto, fundamental para identificar que todas las personas tenemos derechos humanos? ¿Sale? No sé si tengan algún comentario, si no, sí. A ver, escucho algunos, querido Ángel, adelante. Sí, los comentarios que han ido apareciendo son los siguientes. Andy García, el valor que tiene cada persona. Abril Gaspar, el valor de una persona. Castellanos Manuelito, es lo valioso del ser humano sin reducirse. Ok, muy bien. No sé si hay alguno más. Y si no, continuamos, ¿verdad? Ok, listo. Muchas gracias nuevamente por sus comentarios y participaciones. Fíjense, vamos a asistir, si les parece. Esto que comentaron es muy interesante, ¿no? Evidentemente tiene un buen acercamiento de parte de ustedes. Y fíjense, vamos a asistir a dos definiciones conceptuales que a lo mejor nos van a dar un poco de luz para justo alimentar lo que ustedes han comentado. Fíjense, el valor de la dignidad se encuentra aparejado con el de la no humillación, con la igualdad y no discriminación. Fíjense qué curioso. Estos tres conceptos, el de la no humillación, ¿no? Digamos, identificar que del otro lado hay una persona. Y curiosamente, estos dos últimos, igualdad y no discriminación, han sido todo un reto porque la gente de repente piensa, o alguna gente se da la tarea de pensar, que igualdad significa que tenemos que tener o que debemos hacer exactamente las mismas actividades bajo las mismas formas. Y eso está un poco erróneo o un mucho erróneo. Cuando hablamos de igualdad en el tema de derechos humanos, significa respetar las diferencias de edad, por ejemplo, de constituciones físicas, de identidad sexogenérica, de expresiones de género, de orientación sexual, ¿no? O de etc. A lo que voy con este asunto de la igualdad es, la igualdad, compañeras, compañeros, ¿no? Tiene que ver más con el tema del acceso en igualdad de circunstancias a los derechos humanos o a la igualdad de oportunidades. Bajo esa característica, entonces, quizá algunos habrán escuchado, ¿no? Y eso es como muy violento también, cuando alguna persona habrán escuchado, bueno, pues las mujeres quieren igualdad, pues ahora que lo hagan igual, ¿no? Y no va por ahí. El tema de la igualdad no pasa por acceder o por hacer las cosas de la misma forma, sino que los pisos de los que se parten, más o menos, estén a la par y que desde ahí se desarrolle la persona bajo esta característica de igualdad. Es decir, en un trabajo, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿por qué a las mujeres de repente en los trabajos o en las disposiciones oficiales les piden usar tacones y a los hombres no? Ya sé que de repente, y es muy probable que me digan, ay, Jorge, pues es obvio, porque las mujeres usan tacones y los hombres no. Mi pregunta a la inversa sería, entonces, ¿por qué una mujer no podría usar zapatos de piso, en el caso? ¿Y por qué el uniforme, insisto, de algunas empresas pueden venir con esta disposición de utilizar a fuerza el tacón, por ejemplo? Evidentemente no es el mismo cansancio, ¿no? Me parece que tiene que ver con esta característica. O por otro lado, en el caso de los reglamentos escolares, que seguramente muchas y muchos en este momento estarán revisando o que les habrá tocado a lo mejor en la primaria y en la secundaria, y me tocó apenas revisar alguno,
donde la disposición de la escuela dice que el uniforme oficial debe de ser pantalón para los hombres y falda para las mujeres, ¿no? Y que en el caso de diciembre, cuando haga mucho frío o frío extremo, decía así tal cual, las mujeres podían llevar unas mallas color rojo. Y yo lo que pregunté inmediatamente a la escuela, ¿no? Es por qué las mujeres no podían llevar pantalón, en el caso de la escuela, el pantalón del uniforme. Y me dijeron, pues porque la disposición es que lleven falda. Es decir, si se dan cuenta, en esos reglamentos escolares también hay una visión sexogenérica muy interesante que ahora iremos abordando. Adelante, querido Ángel, creo que teníamos más participaciones. Sí, las participaciones son las siguientes. Julio Molina dice, es el respeto a uno mismo y hacia los demás. Luis Arellano dice, la dignidad puede definirse como el valor intrínseco del ser humano, es decir, que toda persona, por ser persona, es valiosa en sí misma, sin vistas a un fin o utilidad. A mí sin H es el respeto que merecemos. Fátima Valerio es el reconocimiento mínimo del respeto y la existencia, sobre todo de los derechos de una persona. Saber que tiene valor como ser humano sin hacerle menos. Y Remarquis Seculi dice dignidad, el respeto de ser vivo, ser persona. Excelente, qué amables, qué lindo su participación y muchas gracias, todas muy importantes y además, sí, ¿no? Es decir, tiene que ver con el respeto a la persona. Ahora, fíjense en esto que creo que, insisto, nos viene muy bien a esas participaciones. Dice una estudiosa nada más y nada menos, ¿no? Hannah Arendt, así cortito, el tema de la dignidad, ¿no? Tiene que ver con el derecho a tener derechos. Y si le damos profundidad a esa frase, nos podemos aquí quedar como 6 meses completos en esto de el derecho a tener derechos, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, quédense con ello. Y por otro lado, fíjense, alguien que le sabe poquitito nada más a la filosofía, Immanuel Kant, ¿no? En su momento, fíjense qué interesante reflexión y dice lo siguiente. En el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Qué interesante, ¿no? Repetimos, fíjense, está interesante esta parte, me parece muy profunda. Dice, en el reino de los fines, todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. Si hacemos totalmente una tasación, bolígrafo, 2 pesos, 10, 15 pesos, lo que valga, etc. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente, en cambio lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Si le damos profundidad, compañeros y compañeros, a esta frase, identificaremos que los derechos humanos no son vendibles, no están a la venta y por lo tanto su base fundamental tiene que ver con el respeto irrestricto de la dignidad de todas las personas, independientemente de su apariencia, de sus rasgos físicos, de su color de piel, de su situación geográfica, de su situación económica y demás características. ¿Vale? Bueno, alimentando un poco este mismo debate, 2 feministas muy importantes dicen, Betty Friedan, a lo mejor el siguiente paso es que si la mujer, cuando hablamos de los derechos humanos y todo lo que se ha venido conquistando y que, vuelvo, la lucha de los derechos humanos no ha sido un tema acabado. Cada año y cada vez más, ¿no? Vamos identificando las mejores formas de poder proteger a cada vez más personas con el tema de los derechos humanos. Entonces, fíjense, Betty Friedan tiene una frase muy interesante, o en uno de sus artículos tiene esta cita. A lo mejor el siguiente paso es que si la mujer tiene las mismas carreras y ganancias, y la diferencia está en los años fértiles, tendremos que ir a una reestructuración del pensamiento en lo que tiene que ver con los cuidados familiares, compartir responsabilidades familiares. ¿Qué es lo que ella está observando? Ella está observando esta sociedad de los 60s y 70s, donde todavía había disposiciones de que las mujeres se tenían que quedar en la casa, no tenían por qué estudiar, no tenían por qué hacer un ejercicio libre de su sexualidad, y mucho menos, ¿no? Participar, digamos, de empleos remunerados y por otro lado, de empleos mucho mejor pagados que para un hombre. Y era imposible pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, las mujeres estaban diseñadas para el espacio privado, los hombres para el espacio público, las mujeres para, digamos, la parte reproductiva y los hombres para la parte productiva, históricamente. Por otro lado, Monique Wittig, ¿no? Tiene esta cita también muy interesante. Cuando hablamos, vuelvo, de derechos humanos, ¿no? Dice, ahora voy con las preguntas, querido Ángel.
Dice, los discursos, perdón, que oprimen a las minorías son las que dan por sentado que la base fundadora de la sociedad es la heterosexualidad. Estos discursos no permiten hablar a los que no hablan el mismo idioma, el mismo idioma que ellos, y además son una forma de violencia hacia las minorías. Vuelvo con esta cita. Los discursos que oprimen a las minorías son los que dan por sentado que la base fundadora de la sociedad es la heterosexualidad. Es decir, no hay nada más que los heterosexuales. Y por otro lado, esta forma de ver el mundo, ¿no? O estos discursos no permiten hablar a los que no hablan el mismo idioma y que ellos, y además son una forma de violencia hacia las minorías. Es decir, es desgastar que aquella persona que no piensa como yo por su condición sexogenérica, por su condición económica, por su condición educativa, entonces yo lo descalifico, por ejemplo, ¿no? Adelante con las preguntas, Ángel, por favor. Sí, Montserrat Silva Aro comenta, felicidades por su conferencia, maestro Jiménez. Es terrible lo que está pasando en Afganistán con la llegada al poder de los talibanes. ¿Cuál es su opinión con respecto al retroceso de los derechos humanos de las mujeres? Taco de Oreo pregunta, ¿no equidad? La igualdad es algo que no beneficiaría a las personas, ¿no? Ok. Itzel Martínez comenta, creo que lo que se necesita es equidad. Y cuando alguien le explica a una persona que no está dispuesta a entender sobre que se necesita igualdad entre los hombres y mujeres, se van como ejemplo a los golpes, usando la excusa de que eso sería la igualdad. Ok, muchas gracias por las preguntas. Las responderé muy breves si les parece para continuar. De todas maneras, le iremos dando salida a las mismas en el contenido de la propia sesión. En el caso de Afganistán, pues sí, evidentemente hay temas económicos importantes que están inmiscuidos de por medio, ¿no? Como saben, Afganistán es uno de los países que cultiva la mayor cantidad o de las mayores cantidades de opio en el mundo, y algo hay de ello de por medio, ¿no? Ojo, no quiero decir que con esto se transgredan necesariamente derechos humanos. Sin embargo, sí, me parece que con el régimen talibán, los que ya tenemos algunos años, ¿no? Quizá algunos de ustedes o algunos de ustedes que están un poquito más jóvenes, no les tocó verlo, digamos, en las noticias, pero a lo mejor te acordarás, Ángel, ¿no? Cuando justo el tema del talibán, o sea, había imágenes espeluznantes de mujeres dilapidadas, de mujeres violentadas, y además legalmente realizado por las leyes, evidentemente, de aquel país, ¿no? Entonces, parecería que con la llegada, ojo, de Estados Unidos también se vende como el país que protege al mundo, pero tiene una serie de violaciones a derechos humanos interesantísimas, y de hecho es uno de los países que integran el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y de los 5 países que tiene derecho al veto, por ejemplo, imagínense nada más. Ese es un regalito que los propios países fundadores de la Segunda Guerra Mundial, o más bien de los países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, al ganar la guerra, invitaron, por ejemplo, a Rusia, ¿no? Más adelante, pero los países fundadores pues, son nada más y nada menos que Inglaterra, Estados Unidos, bueno, invitaron a China también, y son países que tienen el derecho de veto. Por lo tanto, cualquier disposición que quiera hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en este momento, si otro país de esos 5 dice no se lleva a cabo, no se lleva a cabo. O sea, ese es el derecho que ellos tienen de veto, y eso es algo todavía muy complicado. Sí, o sea, las mujeres han puesto una agenda durísima en el mundo, y eso creo que lo han visto. Yo no sé si lo sintieron, pero a partir del 8M del 2019, no quiero decir, este movimiento de las mujeres no lleva más de 200 años en el mundo, pues, ¿no? Y si le damos cuerda para atrás, léanse nada más y nada menos que a Sor Juana. Ya la propia Sor Juana tendrá algunos discursos muy interesantes sobre el derecho o la invisibilidad de las mujeres en el mundo. Por lo tanto, no es nuevo, la agenda es durísima, y lo que corresponde es, por un lado, a las agencias internacionales que tienen que ver con temas de derechos humanos, pues acercar toda la información pertinente y dialogar, y nada más y nada menos sentar a la mesa, por supuesto, o tratar de llevar a la mesa a las autoridades de Afganistán, pues para, vaya, no para explicarles, porque no son brutos, sino para decirles cuáles son los beneficios de trabajar bajo derechos humanos para las mujeres, que es algo gravísimo que está haciendo en aquel país. En el caso de la siguiente pregunta, que hablaba de equidad y de igualdad, no están peleados. La equidad es la equidad, digámoslo así, es el camino para llegar a la igualdad, si lo ponemos en esos dos vertientes. No están peleados, ¿no? Lo ideal, ¿no? Es identificar que lleguemos las personas a la igualdad, al ejercicio cotidiano de la igualdad, y mientras eso sucede, se van poniendo disposiciones para que de equidad, para que se lleguen a esos pisos mínimos. Ejemplo, hay un discurso muy importante cuando algunas personas hablan de discriminación como discriminación positiva. Quizá algunas o algunos de ustedes identificarán
algunas leyes o algunas disposiciones políticas que de repente le ayudan o promueven el ejercicio de los derechos para algunas personas en específico. A esas atenciones en específico se les conoce como acciones afirmativas. ¿Qué significa una acción afirmativa? Que, por ejemplo, ¿no? Para las personas en discapacidad, a lo mejor para ti y para mí que le pongan una rampa a la banqueta no es importante, porque a lo mejor estamos caminando. Para las personas que podemos caminar sin problema alguno. Pero, curiosamente, para alguna persona que va en su silla de ruedas o que tiene alguna discapacidad, entonces esa rampa le puede ser de mucha ayuda dentro de las instituciones, dentro de las escuelas o digamos, en la propia urbe, como para poder disponer de movilidad. Fíjate qué interesante, tiene derecho a la movilidad y lo está ejerciendo, sin embargo, no hay las condiciones para que el derecho a la movilidad se ejerza. Por lo tanto, hacen acciones afirmativas o se les hace disposiciones equitativas para llegar a ejercicios igualitarios de ese derecho. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces va más o menos por ahí el asunto, ¿sale? Bueno, fíjense qué interesante entonces, porque después dice este texto que me parece interesante, ¿no? En la mayor parte de los textos constitucionales, liberales e ilustrados, con esta historia que venimos hablando de derechos humanos, se habla del hombre como una categoría que va a definir la imagen que se proyecta en la sociedad. Es decir, se acordarán quizá, ¿no? En algunos textos todavía de primaria, secundaria, cuando se conocía la historia del hombre, pero la historia del hombre era literal, o sea, las mujeres no pintaban, pero para nada, y mucho menos hablemos de la diversidad, o sea, de personas que no eran binarias, olvídenlo, o sea, era complicadísimo que alguien se asumiera como no binario y aparecer en un libro de texto o aparecer en una investigación por ahí, digamos, de publicación científica, por ejemplo, o de imagen pública. Entonces, lo que dice esta cita de este autor, que se llama Rogelio López Sánchez, en un texto que se llama La dignidad humana como en México, dice, estas personas, ¿no?, quedarían excluidos entonces cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva necesariamente masculina, estaríamos excluyendo a muchos sectores sociales como las mujeres, los niños, ahí yo le pondría también las niñas, las personas en discapacidad, las personas de color, los homosexuales y los marginados, ¿no? Y todo lo que de ello derive, por supuesto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a esta. Con esta parte, ¿cómo llegan los derechos humanos a nuestro país? Entonces, ¿dónde podemos encontrar ustedes y yo? Bueno, Jorge, ya nos dijiste un poco qué son, de dónde vienen, por qué es importante la Organización de las Naciones Unidas, por qué el tema de la dignidad, y bueno, y yo como ciudadana mexicana en el caso, o si hay alguna otra persona que nos esté viendo en algún otro país, ¿cómo podríamos observar entonces, ¿no?, el tema de los derechos humanos de entrada en nuestro país, en México? Si les parece, lo aterrizo aquí y ahora vamos a hacer este. ¿Les parece? Fíjense. En el año del 2011 hay una reforma constitucional durísima. Yo le podría decir, y quien haga estudios sobre esto no me dejará mentir, que es la reforma después de la constitución del año 1917, ¿no? Desde justo en el medio de la revolución. Les apuesto que esta reforma es la que le sigue en importancia a esa constitución. Es decir, sí hay reformas importantes en la Constitución, muy, muy importantes. Por ejemplo, la del 2008, cuando cambia el sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, que hoy ustedes le conocerán como el sistema penal de juicios orales, más o menos. Y después de ese año, del 2008, viene esta reforma que es, hagan de cuenta que es como el faro de luz cuando uno está perdido en el medio de la. Y entonces esta reforma es la que dirige hoy la política pública de todo el país, ¿no? Esta reforma lo que hace es integrar todo el derecho internacional de derechos humanos, todo lo que se venía hablando de derechos humanos a nivel internacional, lo integra a la Constitución. Y esto no saben cómo le ha costado a muchas personas en el ámbito laboral, sobre todo abogadas y abogados, sobre todo, o a personas que trabajan en instituciones públicas. Porque entonces, a razón de esta reforma, compañeras, ¿no?, compañeros, lo que sucede es que todas las instituciones del país tienen sí o sí que modificar su aspecto a razón de visibilizar temas de derechos humanos. Y nada más y nada menos vamos a echarle un ojito al artículo 1 constitucional. Este curso, por ejemplo, este curso de la reforma, pues me lo he hecho en unas 8 horas. Hoy hablaré de ello en unos 10 minutos, ¿no? Entonces, para que más o menos le vayan dando la dimensión pertinente. Fíjense. En el capítulo 1, en el artículo 1 de nuestra Constitución, hoy se le denomina de los derechos humanos y sus garantías. Antes se le conocía de las garantías individuales. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y garantías? Un derecho humano es aquello, insisto, que tienes, que se te reconoce por el simple hecho de ser humano. Y la garantía es lo que el Estado pone a disposición para que tú hagas ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, derecho y garantía no son iguales. Derecho, vuelvo, es todo aquello que se te permite por el simple hecho de ser una persona, que también tiene sus obligaciones, y por otro lado, la garantía es aquel ejercicio o mecanismos que existen para que tú puedas llevar a cabo
ese ejercicio de tus derechos humanos. Ejemplo muy fácil, o en teoría muy fácil. En México está reconocido el derecho humano a la educación, ¿cierto? Todas y todos en este país tenemos derecho humano a la educación, reconocido en nuestro país, además en tratados internacionales. Sin embargo, el hecho de que existe ese derecho no significa que todas y todos lo tengamos garantizado, porque cuántas personas justo en estos momentos y desde la pandemia vieron limitada su acceso a la educación por las disposiciones que había, digamos, de la contingencia y por el no acceso de entrada a la energía eléctrica, después al internet y después a un dispositivo donde se pudieran conectar las y los niños, por ejemplo, las y los jóvenes en su momento, en sus diferentes espacios. Entonces, va por ahí el asunto, ¿vale? Tenemos un país que tiene muchos derechos y de repente tenemos pocas garantías. Vamos a esto entonces, fíjense. Artículo 1, y suplico que le tomen captura de pantalla o váyanlo revisando de repente en la propia Constitución. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, antes decía todos los hombres, fíjense qué cambio, ¿eh? O sea, cuando dice la gente que el lenguaje no importa, claro que importa. Porque nada más y nada menos, esta reforma se hace justo en un contexto bien interesante, bien duro en nuestro país, que fue también el sexenio de Felipe Calderón, el de la guerra contra el narcotráfico. Miren nada más, ¿no? Entonces, bueno, esta no se la podemos agradecer a Felipe Calderón, porque la reforma no la hace, la reforma las hace el legislativo de entrada y por otro lado todas las instancias internacionales que a México le observan. No la hacen las instancias, le recomiendan las instancias, ¿vale? Bueno, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por lo tanto, compañeras y compañeros, el tema aquí es que todas las personas, ¿no?, tienen reconocidos y gozamos de nuestros derechos humanos reconocidos en dos escenarios, uno en el ámbito local y otro en el ámbito internacional. Ejemplo, me dirán algunos o algunas, ay Jorge, entonces los derechos, los tratados internacionales, ¿qué impacto tienen en esta reforma? Antes de esta reforma, la Constitución, o a las abogadas y abogados les decían que la Constitución era, digamos, el faro de luz legal en el cual tenía que circunscribir toda su actividad. Hoy, entonces, imagínense un juez, ¿no?, que de repente dice, híjole, pues es que ahora tengo que observar la Constitución y tengo que observar todos los tratados internacionales de la materia para observar qué decisión voy a tomar sobre la sentencia que le voy a poner a la persona imputada o a la persona procesada y cuál le beneficia más. Entonces, ya no es nada más, digámoslo así, estos tratados internacionales se volvieron parte de la Constitución. A esto se le conoce como bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, es importantísimo, compañeros, que todas y todos conozcamos al menos este primer acceso de los derechos que es la Constitución. Fíjense, párrafo 3 del artículo 1 constitucional, ¿no? Todas las autoridades, y aquí se subraya y nuevamente, ¿no?, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y aquí preguntaría, y fíjense, porque de repente esto se presta a que a algunos ejercicios medio amparados en la libertad de cátedra en el ejemplo que voy a dar a continuación. Algunos profesores, ¿no?, de repente han hecho comentarios sumamente discriminatorios, han hecho comentarios sumamente fuertes en temas de acoso. No es que antes no los hubiera, simplemente con el tema de las conexiones a Internet del día de hoy, se ha vuelto sumamente viral, ¿no? Entonces dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, un profesor y profesora que está frente al aula, es una autoridad y tiene una competencia dentro del aula. Fíjense lo que tiene como obligación y por eso de repente me dirán, ¿y a mí qué cosa con el tema de derechos humanos? A mi profesor en el caso, ¿no? O a mi policía, o a mi juez, o a mi médico, o a mi médica, a mi enfermera, a mi directora del Instituto Nacional de Geriatría, por ejemplo. ¿Y a mí por qué, Jorge, me tiene que impactar los derechos humanos? Pues nada más y nada menos porque tú como autoridad hoy tienes la obligación, 1, de promover, 2, de respetar, 3, de proteger y 4, de garantizar los derechos humanos. Nada más y nada menos que esos 4 iniciales. Siguiente, de conformidad con los principios de 1, universalidad, entender que los derechos humanos son universales. 2, que son interdependientes, es decir, cuando tú violentas un derecho humano, regularmente violentas 2 o 3 más. Siguiente, que son indivisibles, es decir, el derecho a la educación no es que tengas medio la mitad del derecho a la educación o un 3/4 partes del derecho a la educación. O sea, no, o se te violenta el derecho a la educación o se te garantiza. Y este que es como mi bandera últimamente, que es el de la progresividad. ¿Qué significa progresividad? Los derechos humanos, como bien les decía, en los años 50
los contextos son importantes y atienden a necesidades de ese momento. El contexto en el mundo el día de hoy atiende otras necesidades. Por lo tanto, los derechos humanos que se van sumando, digamos, a la categoría de derechos humanos se les llama progresividad. Ejemplo número 1 que tenemos en el país, el matrimonio igualitario o el tema de aborto, ¿no? Cuando hablamos de progresividad, hablamos de que en tratados internacionales y en la Constitución mexicana habla de que el matrimonio, en la Constitución, perdón, en los códigos civiles o familiares en el caso, habla de que el matrimonio es la unión entre dos personas. No habla de que sean hombre y mujer, no habla de que sea con capacidad de reproducción o con ganas de procreación. No necesariamente. Hubo algunos congresos y algunos códigos estatales en México que así lo tenían aún. Por eso ustedes empezarán a observar que de repente dicen, es que ya Morelos legisló sobre el matrimonio igualitario. Quiere decir que antes no tenía registrado el matrimonio igualitario. Eso se basa en el principio de progresividad. ¿Qué significa progresividad? Armonizar entonces mi legislación actual con el espíritu de los derechos humanos, protegiendo en la mayor parte que pueda a todas las personas. ¿Qué hacía una persona cuando antes una persona del mismo sexo o una pareja del mismo sexo que quería casarse en un estado donde no había o donde no hay legislación sobre el matrimonio igualitario? Lo que hace, hay una herramienta de derechos humanos que se llama el amparo. ¿Qué significa el amparo? Es como un paraguas de que esa ley que existe en mi estado a mí no se me aplique y entonces me den como la disponibilidad de poder realizar algo que aparece como ilegal en su momento, pero que a nivel del amparo entonces puedo llevar a cabo para el ejercicio de los derechos humanos. Otra, el tema de aborto, ¿no? Hay mucha opinión todavía sobre ello, ¿no? Y bueno, el tema ahí es todavía sumamente discutible en muchos escenarios, ¿no? Pero aquí el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo tiene que ver también con temas de progresividad. Argentina ya lo hizo, ¿no? En temas nacionales. México va en esa vía. Y vuelvo, dos escenarios muy probables que vayan a suceder en el país. Uno, el tema del matrimonio igualitario bajo este espíritu de progresividad y derechos humanos es muy probable que, bueno, no muy probable, cada vez más se van a ir sumando estados a la legislación o a legislar sobre el matrimonio igualitario y cada vez se van a ir sumando más estados al tema del aborto. O sea, es, vaya, es una inercia que es casi imparable, se los apuesto, ¿no? Dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, vean las responsabilidades que tiene el Estado en temas de derechos humanos. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar. Prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establece. Por lo tanto, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que trabajar bajo esta característica. Cuando eso no sucede, entonces el Estado mexicano tiene que garantizar, uno, prevención, investigación, sanción y reparación del daño a la violación a derechos humanos que se haya dado al interior del país. Y esa es una exigencia que cada vez más la sociedad empieza a hacer al Estado mexicano. Ejemplo, cuando un policía te detiene por tu facha, ¿no? Y que te dice, es que lo detuvo. ¿Y por qué me detuvo? Pues por sospechoso. No existe el sospechosismo, compañeras y compañeros, ¿no? O sea, en aras, insisto, de derechos humanos, estaremos hablando de que las detenciones en este país solamente tienen tres elementos o tres formas de detención. Uno, cuando está en flagrancia. Dos, que te señalen inmediatamente, es decir, que tú vayas caminando por la calle y que alguien te diga, hey, ese cuate que va caminando ahí o esa persona que va caminando ahí acaba de cometer un delito y yo fui testigo de que acaba de suceder. Te pueden detener y citar un procedimiento judicial. Y en el siguiente caso es bajo una orden judicial. En ningún momento, y seguramente habrás viajado en carretera, te habrán a lo mejor, habrás visto retenes, ¿no? Que en aras de la seguridad, pero violentando derechos humanos, no te dejan transitar libremente por tu país, porque además no necesitas ningún tipo de necesidad, de ningún tipo de explicación de ningún tipo para viajar por todo el país, para que te pidan cierta documentación. Y entonces muchos, y esto lo hacen muy bien los militares, ¿no? O lo hacen muy mal más bien las autoridades militares, Guardia Nacional, todas las autoridades que tienen que ver con Fuerzas Armadas, por ejemplo, y también las civiles como las policías, te detienen y te dicen que te van a revisar el auto, que ojo, que porque por temas de prevención. Eso no está en la ley y además va atentando en contra de tus derechos humanos, porque el primer derecho humano en el caso de las detenciones, ¿no? Es prevenir que una persona sea discriminada, y eso es discriminación porque te van a detener regularmente o por tu color de piel o por el tipo de auto que lleves, etc, etc. Quizá algunos me dirán, bueno, Jorge, entonces, ¿por qué me detienen y me dicen que es por mi seguridad? Pues porque así no lo vendieron, así lo hemos creído y porque pocos hemos dicho que eso está muy mal, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro ejemplo. Y fíjate en el párrafo cuarto del primer artículo constitucional, aquí te doy un ejemplo, dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
Aquí subrayenle, el género. También está prohibido en este país discriminación de género. Digo, por si le suenan los casos más recientes, ¿no? Como un profesor que acababa de decir, creo que en la universidad de, si mal no recuerdo, de, híjole, no voy a decir en qué universidad porque no la recuerdo, pero es muy reciente, la semana pasada, donde dijo que ver a dos personas, que si ya iban a empezar con sus asquerosidades, algo así más o menos, cuando hablaba a dos personas de una pareja del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, pues le dieron su renuncia, muchas gracias por participar, porque en este país, compañeras y compañeros, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, ojo, no me vayan a confundir libertad de expresión con la libertad de expresión también tiene sus límites, pues, ¿no? Porque de repente un ejemplo clásico es Chumel Torres, el señor se ampara en el derecho de la libertad de expresión para llevar a cabo ejercicios de discriminación, ¿no? Y para llevar a cabo ejercicios que atentan en contra de la dignidad de muchas personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dice que tampoco te pueden discriminar por preferencias sexuales, estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y hace rato que comentaba una compañera que por qué, que cómo veía yo el retroceso del tema de los derechos humanos con las mujeres, mira nada más este ejemplo, se acordarán quizá de ella, se llamaba Dana, esto sucedió en hace un par de meses, ¿no? Es una chica que fue asesinada en Baja California y de repente el fiscal de aquel país dice, bueno, pues es que tenía tatuajes por todos lados. ¿Cómo puede leer uno esta declaración de una autoridad que tenía tatuajes por todos lados? Vámonos a algo más extremo, el caso Ayotzinapa. En el caso Ayotzinapa también mucha gente dijo, pues es que se lo mereció, o para qué andaba en malos pasos. Fíjense qué absurdo, porque pensar que andaban en malos pasos quiere decir que no conoces el reglamento institucional de las leyes mexicanas, por un lado, que no estamos necesariamente obligados, pero si no los conocemos, entonces curiosamente estaríamos opinando de algo que desconocemos. Y por otro lado, no conocemos el tema, insisto, de derechos humanos. No, a lo que vuelvo. Aunque esas personas hubieran sido delincuentes, las personas de aquellos estudiantes, tenía que habérseles detenido y puesto a disposición judicial. No se les puede ejecutar así, mucho menos entregárseles a un grupo armado, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres, esto es el pan de todos los días, ¿no? Es decir, en esta ocasión esta chica fue asesinada y decían que traía tatuajes por todos lados. Menos mal que no dijo que traía el escote muy amplio, por ejemplo, ¿no? Menos mal. Y ojo, porque este es otro argumento que regularmente se utilizan en redes sociales y que es un tema sumamente violento contra las mujeres, ¿no? Es que andaba sola o andaban solas, qué curioso, eso es muy interesante. Andaban solas, ¿no? O en el caso, por ejemplo, traía la falda muy corta, ¿no? O quién le dijo que se fuera a emborrachar. O en el caso de esta chica que acaba de denunciar o que procedió judicialmente contra los 4 o 5 violentadores sexuales que le metieron una botella, ¿no? En la vagina. Y a esta otra chica que reprodujo vaya toda esta ideología de que pues, casi se lo merecía por andar de más o menos de golfa, ¿no? Y no la bajó de ahí. Y cuando está enfrentando hoy a la justicia, ya se dio cuenta que las cosas entonces sí están en serio y de veras, ¿no? Es un tema selectivo también, pero bueno, esta chica que se hace llamar Dios Stop, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces, lo que ustedes pueden encontrar aquí es que estas violencias regularmente son muy comunes. Es decir, la chica Just Stop en su momento, ¿se acuerdan que decía que pues que no la bajó de golfa, no la bajó de que bueno, que si eras esto y eras esto y eras esto, pues casi que para qué te quejabas? Es decir, la violación entonces casi te la merecías por andar haciendo lo que andabas haciendo. Entonces, cosa más absurda, por no decir tonta, por no decirlo más fuerte, de las cosas que he escuchado y por eso hay que estar con cuidado con las personas a las que seguimos en redes sociales porque a veces tienen el nulo conocimiento en temas como estos, por ejemplo. Pasando a este escenario, fíjense lo que vamos a encontrar aquí. Cuando hablamos entonces de que, y regreso y hago el puente, fíjense aquí, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, y por aquí dice preferencias sexuales. Y vemos este ejemplo de que esta chica fue asesinada, un feminicidio, ¿no? Y el fiscal de por allá dice bueno, que tenía tatuajes por todos lados, es decir, una criminalización a partir de su identidad. Lo que vamos a encontrar a continuación es esto que le hemos denominado, que se le denomina violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Hay muchos acercamientos, ¿no? Este es uno que me parece concreto, importante y en resumen. La violencia de género, entonces, es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidos amenazas, coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada.
Y si te das cuenta, esta violencia de género atenta también en varios o contra varios derechos humanos. Por lo tanto, es importante destacarlo. Desde la perspectiva de la ley, hay una ley en nuestro país que se llama la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Adivinen quién hizo esa ley? Pues las mujeres. Tuvieron que identificar las mujeres entonces que estaban violentándolas desde su perspectiva de género. ¿Quién lleva a cabo esta denominación? Un poco de historia, apúntenle si pueden. Hay dos mujeres importantes en este escenario. Dos estadounidenses y una mexicana. Una de ellas se llama Diane Russell y Jill Radford. Estas dos mujeres conceptualizan el término femicidio, femicide en inglés. ¿Qué quiere decir femicide o cómo lo conceptualizaron ellas en aquellos años, por ahí de los años 80, finales de los 70, inicios de los 80? Identificaban que efectivamente había muertes muy violentas contra las mujeres, pero que no necesariamente esas muertes violentas contra las mujeres tenían que ver con alguien desconocido, sino que regularmente eran por alguien conocido. Como les dijo Ángel en un poco de mi biografía, yo estoy en criminología también, trabajé alguna vez por ahí en PGR, ¿no? Y les puedo dar el dato que hasta la fecha, y eso lo pueden encontrar en informes de la ONU, hasta la fecha, ¿no? El 82% de las agresiones físicas contra las mujeres regularmente es por alguien conocido. Y casi el 70% es por la pareja o la expareja. Ahora, y el 95% de los delitos en el mundo lo cometemos los varones. Ahora me dirán, Jorge, entonces es que los hombres somos violentos por naturaleza. No, justo esa es parte de lo que uno tiene que empezar a observar, de que los hombres, si no somos violentos por naturaleza, entonces ¿en qué se sustentan las violencias que nosotros ejercemos contra las mujeres? Y que a veces invisibilizamos y que a veces no vemos. Ejemplo, algunos compañeros me dicen, es que yo no le pego a mi novia. Sí, pero le revisas el celular. Es que yo no le digo, yo no le pego, por ejemplo, y no le insulto. Ok, pero le dices que ponerse y le dices que porque si con esa falda, ¿a poco con esa falda te va a acompañar a ti? Y que si se ve bien o que si se ve mal con esa... Ojo, puedes opinar si ya te lo pregunta, por supuesto, ¿no? Bajo el tema del outfit. Pero cuando tú le dispones, ¿no? De súbete el escote porque te van a chiflar en la calle, entonces no, digámoslo ahí, hay un tema de ejercicio, digámoslo, que le llaman micromachismos, pero que al final sigue siendo un tema de machismo muy interesante, que va en contra de, por supuesto, del desarrollo de la libre personalidad de ellas, para identificar nuevamente que los hombres disponemos, entonces, ¿qué se debe de poner para salir a la calle? Oye, pero ya no le pego, Jorge. Sí, pero le controlas el gasto, hijo. O tú le dices que cuando se casen y cuando vayan a tener hijos, ella se va a quedar en la casa y que tú vas a trabajar. Y entonces ni siquiera le has preguntado a lo mejor si quiere tener el desarrollo de su profesión o si quiere ella también trabajar y participar de los gastos de la casa. O a lo mejor los que viven en pareja, ¿no? Llegan a la casa y dicen, es que yo soy bien buena onda. ¿Por qué, compa? ¿Por qué eres bien buena onda? Porque yo le ayudo en la casa. Ok. ¿Y quién es el dueño de la casa? Pues yo. Ah, ok. Pues entonces me ayudas, viejo. ¿No? O es que yo, en el caso de las personas o parejas que ya tienen hijos o hijas, ¿no? Es que yo le ayudo con los niños o las niñas. Y mi primera pregunta, pues, ¿quién es el papá, no? Dice, ¿cómo, Jorge? Pues yo soy el papá, no jodas, ¿no? Pues entonces no ayudas, compadre. Estás haciendo ejercicio de tu paternidad, ¿no? Ay, pero es que ella se la pasa todo el día en la casa. Pues porque así lo has dispuesto o así lo han dispuesto, a lo mejor, ¿no? Y por otro lado, además, porque, digamos, es la parte que ella asume o que ella está aportando, digamos, a la parte de la relación. Tú sales al trabajo público, ella trabaja en el espacio privado. Y quien lo dude, quédese toda una semana en la casa haciendo los deberes de la casa y va a ver cómo, a ver si puede compaginar todas las cosas a la vez. De que se puede, pero van a ver cómo acaban en el cansancio. Bajo esta ley que les digo que impulsaron las mujeres para identificar, ¿no? Perdón, regreso. Decía del femicide, cuando estas dos mujeres analizan este concepto. Después, Marcela Lagarde, la doctora Marcela Lagarde, tiene un libro fundamental que hay que leer y más o menos el título corto dice los cautiverios, el título principal más bien, se llama Los cautiverios de la mujer. Subtítulo, Madre esposas, así junto, Madre esposas, monjas, presas, putas y locas, si mal no recuerdo el subtítulo. Lo repito, doctora Marcela Lagarde, Los cautiverios de la mujer, Madre esposas, monjas, presas, putas y locas. ¿Qué está queriendo decir con eso Marcela Lagarde? Que todas las violencias están inmiscuidas bajo esos cautiverios. Del cautiverio de ser mamá, del cautiverio de la madre, del cautiverio de la esposa, ¿no? Son cautiverios históricos que les hemos asignado a las mujeres y que la mayoría de la sociedad lo asume y lo replica. Y por otro lado, les decía entonces, cuando ella se da cuenta de esto, ella lleva a la legislación mexicana un concepto que se llama feminicidio. Y el concepto feminicidio duró más o menos como unos 2 años en discusión.
porque adivinen quién no quería que se postulara el tema feminicidio, los varones. Mucha parte de la comunidad masculina decía que para qué, fíjense nada más, decían, pero ¿para qué hacemos una distinción? Si la palabra homicidio ya implica un asesinato, ya sea con violencia o no. Y lo que Marcela y las demás compañeras feministas dijeron, a ver, no. No es lo mismo la forma de asesinar a un hombre porque los hombres asesinan entre ellos y a veces hasta desconocidos. Y si no ve nada más la guerra contra el narcotráfico. No necesariamente conoces al de al lado. Y en el tema del feminicidio, lo que estaba diciendo Marcela Lagarde, hay todo un cúmulo de violencias previas y además regularmente, insisto, quien asesina a esa persona es la pareja o la expareja. Regularmente. ¿No? Y hay una serie de disposiciones discriminatorias muy fuertes que acompañan el feminicidio. Por ejemplo, la exposición en público, entre otras características. Y fue todo un debate y hasta la fecha hay, por ejemplo, un legislador por allá en Yucatán, absurdo y tontamente, lo he de decir con todas sus letras, que decía que entonces había que poner la palabra masculinicidio, cosa más absurda que he escuchado en el mundo, cuando no entiende que no entiende estos temas y cuando no se suma a la agenda que las mujeres le están poniendo como para seguir. Ojo, no es porque las mujeres nos pongan la agenda a seguir, sino que ellas están poniendo agendas de duda para ellas mismas y para el mundo en general, ¿no? Entonces, fíjense nada más, a partir de esta ley, ¿no? Se le conoce como la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ahí se identifican los tipos de violencia que vamos a encontrar hacia las mujeres. Una, psicológica. Dos, física. Tres, patrimonial. Cuatro, económica. Y siguiente, sexual. ¿Y cuál es la modalidad en que estas violencias se pueden ejercer? Estas violencias se pueden ejercer en la modalidad familiar, en la modalidad laboral y docente, en la modalidad comunidad, es decir, por toda la colonia, en la modalidad institucional y por último y la más brutal, la modalidad feminicidio. Estos son los tipos de violencia en su lado izquierdo, psicológica, física, patrimonial. Patrimonial, económica parecerían como similares, pero no necesariamente. Económica, dense cuenta de algo, es muy interesante cuando le controlan el gasto, cuando hay parejas donde él trabaja y ella no, y cuando él controla el gasto, ¿no? Ahí es muy interesante ese asunto. O sexual. Hace muchos años, y échenle ojo a las legislaciones, por ejemplo, las mujeres que eran violadas dentro del matrimonio, ni siquiera se reconoció esa violación dentro del matrimonio. Fíjense nada más que absurdo, ¿no? Hay un documento que les recomiendo mucho que se llama Juzgar con Perspectiva de Género, del año 2020, es el más reciente. Este inició en el año 2012, por ahí así, y esta es la tercera edición. ¿Quién lo edita? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más y nada menos. Es decir, ellos son los que tienen este faro hoy de por qué se debe de juzgar desde esta perspectiva. Y entonces algunos de los ejemplos que daba es que cuando una mujer violentada sexualmente al interior del matrimonio llegaba al Ministerio Público, el MP lo que le decía, señora, pues que yo no puedo proceder porque esos son, llamémoslo así, el ejercicio sexual es un deber casi que usted como mujer le debe al esposo. Fíjense qué fuerte, ¿no? Hoy, afortunadamente, una es esa. Y otra, para divorciarte, por ejemplo, tenías que digamos, acreditar una causalidad. Entonces, que me pegas, que me fue infiel, etc, etc, etc. Y la pregunta que muchos teníamos desde la perspectiva de derechos humanos, cuando te casas por la vía legal, no necesitas más que ser mayor de edad o el consentimiento en el caso de tus padres, cuando eres menor de edad, de cierta edad, por supuesto, o en el caso y el propio deseo de querer casarte con la persona. Y entonces mi pregunta, la pregunta que tenemos algunos o algunas, ¿no? Entonces, ¿por qué si para casarte solamente necesitas tu propia decisión? ¿Por qué para divorciarte necesitas causalidades? Y pues no necesitarías ninguna. Hoy, afortunadamente, y gracias a estos movimientos, es que existe el delito de violencia sexual al interior de la familia y existe el divorcio que ya no necesita otro tipo de necesidad. El momento en el que alguien se quiera separar en este país, lo puede hacer, nada más le notifican a la otra persona y listo. No necesitas ni pruebas ni nada. Oye, es que le caché mensajes. No importa, si le cachaste mensajes y se los quieres ofrecer al juez, ni los va a necesitar. No los necesita, ¿no? Bueno, hablamos entonces de violencia de género, pero hay que referirnos entonces brevemente a qué es el género, ¿no? El género, hay una, digámoslo así, hay una confusión muy común, o se suelen utilizar estos dos términos como sinónimos, ¿no? Entre sexo y género. Lo vamos a desarrollar muy concretamente. Se piensa que el aspecto biológico determina la conducta. ¿Qué significa que se piensa que el aspecto biológico determina la conducta? Imaginen, por favor, cuando una persona, una mujer está embarazada, ¿vale? Y desde ese momento, ¿no? Se empieza a pensar en los nombres. Recuérdense la historia familiar. Echémonos un clavado a nuestra historia familiar, ¿no? Donde ha habido un embarazo, por ejemplo. Y entonces, desde ese momento empezamos a observar que van a ponerle un nombre, el tipo de ropa que se le va a comprar, el nombre que se le va a poner y otras características cuando se sabe el sexo de la persona, ¿no?
Y entonces, curiosamente, lo que vamos a identificar es lo siguiente. Cuando esa persona nace y el médico dice, ve que en sus genitales tiene pene y testículos y del otro lado tiene vagina, ahí lo que él va a determinar es que sexo es hombre o sexo mujer, o sexo masculino y sexo femenino. Hasta ahí pensemos, vamos todo tranquilo. Hay otro que ahorita no me voy a meter en ello, que son las personas intersex, ¿no? Que son las personas que no alcanzan que el médico, ¿no? O no alcanza a definir el desarrollo necesariamente tanto de los genitales de un lado o del otro, llamémoslo así. Entonces ahí, ese es otro, llamémoslo, ese es otro cuento, pero también tiene que ver con el género, porque el género implica que le denominemos que sea hombre o mujer, que se defina por alguno de los dos. Oye, pero yo no quiero ser de lo que tienes que ser, así se dice aquí. Porque tú naciste con esto, tienes que ser esto. Porque tú naciste con esto, tienes que ser esto. A lo que voy con lo siguiente es esto, fíjense. El tema del género, entonces, está basado en el sexo. Tienen el carácter de intransferibles. Es decir, si tú naciste, léase de esta forma, por favor. Si tú naciste con pene y testículos, entonces el paquete social que a ti te espera y la expectativa de conducta que a ti te espera es que seas hombre, con todo lo que ello implica, con todo lo que la sociedad mexicana piensa que es un hombre. Entre otras características, que sea proveedor, que vaya a tener hijos, que no llore, que tenga un ejercicio sexual en público, que no hay problema, que pueda tener múltiples mujeres para su ejercicio sexual, que no llore, que sea fuerte, que se aguante las emociones y que resuelva todo la mayor de problemas que pueda, y si no puede, pues entendemos cuando se violenta. Llamémosle así, son características que se esperan regularmente los hombres. Si nace mujer, bueno, si nace mujer seguramente estaremos esperando que se case con un buen hombre, que la mantengan en el caso, quizá algunas familias que empiezan a identificar que puede generar una carrera, el tipo de carrera que va a hacer es a lo mejor enfermería, alguna licenciatura que tenga que ver con pedagogía, que sea mamá y que si es mamá entonces cuida a los niños, que ella se quede en la casa, que sepa cocinar, todas estas características, fíjense qué curioso, pero desde el nacimiento, desde que el médico obtiene este cuerpecito, ¿no? Y observa a la persona. Desde ese momento, toda la familia alrededor y toda la sociedad está esperando que esa persona, cuando crezca, ya le está poniendo todo la alfombra de disponibilidades y de caminos que se espera de ella, ¿no? En el caso. Entonces, fíjense, el género, compañeras y compañeros, atribuye a la naturaleza la causa del desempeño de unas funciones determinadas dentro de la sociedad. Es decir, para cerrarlo muy, muy concreto, si se me permite desde esta forma, yo estoy esperando que ese cuerpo sexuado actúe como hombre o como mujer. Oye, Jorge, pero tú ¿por qué esperas? Porque así debe de ser y porque la naturaleza lo dice. No hay nada de natural en ello, compañeras y compañeros. La conducta se aprende, ¿vale? Entonces, vuelvo al tema. Si los hombres cometemos el 95% de los delitos en el mundo, ¿por qué cometemos delitos los varones y las mujeres solo el 5%? ¿Que no tienen las mismas capacidades? Entonces el tema no tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con escenarios de publicidad, tiene que ver con escenarios, por ejemplo, de determinaciones hacia el delito y otras características que son permitidas para los hombres y aplaudidas y otras que no tanto para las mujeres. En alguna ocasión trabajé en una cárcel, en el de Tepepan, trabajé como año y medio en Tepepan, y era interesantísimo observar cómo llegaban las familias a reclamarle a las mujeres que estaban ahí adentro. Oye, pero es que mamá, pues es que yo iba con aquel, ¿no? Y yo solo iba atrás en la moto, en el auto, y yo lo iba acompañando, sí, pero ya ni la friegas, y mira, y no sé qué. Y una de las cosas que se solía decir mucho es que tú eres mujer, ¿no? O sea, es decir, tú no puedes delinquir. O sea, él no hay bronca, ¿no? Pero tú, ¿cómo? Y más aún si son mamás o eran mamás en ese momento, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Tú eres mamá, ¿no? Oye, pero él es papá, sí, bueno, pero, o sea, casi es que él delinca, no hay problema, pero que tú, o sea, tú eres mamá y las mamás cuidan. Entonces, bueno, el género, compañeros y compañeros, tiene sus antecedentes en los estudios de psicología y en los estudios feministas de los años 60 y 70, cuando se lleva a la academia. Previo a ello, como ustedes saben, pues evidentemente el movimiento feminista empezó a trabajar en las calles. Cuando se llega a la academia, ahora sí se habla de esta categoría como género. Y resulta entonces ser una herramienta analítica de inicio que busca los orígenes del significado social de ser mujer. ¿Y por qué las mujeres? Porque empezaron a identificar, a ver, ¿a poco yo no puedo tener un ejercicio sexual con varias parejas? Pues sí, sí puedo, pero ¿por qué a mí se me criminaliza y no se me baja de golpe y de todo lo demás? ¿Y por qué a ellos se les aplaude? Ok. ¿Por qué yo no puedo salir a una fiesta con amigas sin que se piense que yo me voy a acostar con 400 hombres y él sí puede salir a la fiesta y si se acuesta con una, dos o tres o cuatro yo le tengo que perdonar por la infidelidad? O sea, ¿por qué yo sí? ¿Por qué no? Acuérdense de aquello que sucedió con el manual de la buena esposa. Se acordarán quizá algunas o algunos, si no les reto a que lo busquen ahí en YouTube, si son tan amables, ¿no? Búsquenlo por ahí y lo verán, y está interesantísimo cómo está ese manual,
de la buena esposa, ¿no? Donde se explicaba que la buena esposa pues era la que lavaba, planchaba, tenía los hijos, digamos, limpios, cuidados y demás, ¿no? El papá lo único que llegaba es a que le volaran los zapatos, a que le sirvieran la comida y a llevar el dinero, que ya bien podía llevar a la casa, ¿no? Entonces cierro con esta parte del género y si hay duda me comentan, por favor. El género es un elemento constitutivo de relaciones sociales basadas en las diferencias que existen, que distinguen los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. ¿Qué significa esto, compañeras y compañeros? Que entonces un niño y una niña que nacieron así, como niño y como niña, los dos tienen, digamos, simbolizaciones distintas en el mundo de lo que se permite y de lo que no se permite. Recuérdense los espacios en las primarias, en las secundarias, recuérdense las canchas, cómo se vive el espacio público, cómo se vive el espacio deportivo, ¿no? Y regularmente los varones nos adueñábamos de los espacios deportivos, las mujeres eran las que regularmente nos echaban la porra, los que estaban en teoría en el chisme y demás, ¿no? Esas eran las disposiciones genéricas, ¿no? Entonces, por eso es muy complicado que observemos que no complicado, pero sí puesta para mucha parte de la sociedad, a lo mejor, que las mujeres, digamos, ya no estén en ese escenario como históricamente se les ha diseñado, ¿no? Y curioso, cuando hay un hijo o una hija que de repente tiene alguna mala nota en la escuela, o que, fíjense, también eso era muy interesante cuando llegué a trabajar en la cárcel, las familias inmediatamente le echaban la culpa a la mamá. Es que tú no la cuidaste. Y yo lo que les preguntaba, ¿y usted, señor, qué hizo? ¿O qué hacía? Pues es que yo nada más trabajaba, pues nada más, ¿no? Qué curioso. Ojo, no quiere decir que no sea importante el trabajo y la proveeduría, pero entonces el papá en su momento nunca se involucró con la crianza, entonces todo le dejó. Si salía bien, pues era responsabilidad, qué bueno, ¿no? Porque yo proveo, pero si salía mal, entonces la mamá tiene la culpa porque ella es la que cuida, ¿no? Interesante también esa parte. En nuestro país, compañeras y compañeros, el 70% de las mujeres cuida, ya sea a niños, niñas o a gente adulta. Es decir, los cuidados en el hogar, más o menos, están del 70% aproximadamente. Y traen una carga de casi 3 veces de esto que le llaman la jornada doble o triple, ¿no? De personas que hacen, todavía de que salen a trabajar, tienen que regresar a cumplir con las labores del hogar que el género les ha dispuesto que tienen que cumplir, cocinar, limpiar, planchar, lavar y demás. Hubo una mujer en el año 48 más o menos, ¿no? Los 40 pues, que se llama así, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tiene un libro fenomenal que se llama El segundo sexo. Y dice entonces, cuando se empieza a hablar un poco, o antes de que se empiece a hablar académicamente del género, dice, la mujer no se nace mujer. Es decir, no se nace mujer, se llega a hacerlo. ¿Cómo es que se llega a hacerlo? Con este cúmulo de ideas que hay alrededor de ese cuerpo sexuado que le va a disponer. A ver, aquí está, casi es la mochila. A ver, querido Ángel, querido Francisco, aquí está su mochila de ser varones, ¿no? Cuídese que le vaya muy bien. Oye, me quiero dejar el cabello largo. No, usted se lo corta porque es machín. Oye, pero me quiero poner la falda de mi mamá, que no, porque usted es machín y eso no se puede hacer con los machines. Oye, pero quiero que me compres una muñeca, que no, que los machines no jugamos con muñeca, ¿no? Oye, pero es que me pegó y quiero llorar. Ay, entonces eres mariquita, ya ves, no eres tú un niño como deberían de ser los niños. O al revés, ¿no? Una niña que quiera jugar con carritos y demás en su momento, ¿no? Ay, es que a lo mejor nos va a salir marimacha, ¿no? Oye, es que no ha tenido novia esta mujer, no ha tenido novio esta mujer, ay, a lo mejor le gustan las vivas, mira nada más, ¿no? Qué barbaridad. Oye, mamá, ¿sabes qué? Yo ya estudié, soy arquitecta o tengo mi propio negocio y la verdad, oye, hija, pues es que yo pensaría que cuando tú te cases y cuando tú tengas hijos, oye, mamá, papá, whatever, ¿no? Pues es que yo no me pienso casar y no pienso tener hijos. Ay, ¿cómo crees? Si las mujeres en mi familia se casan y tienen hijos, ¿no? O sea, y saben cocinar muy bien y el sazón de la familia y si no se pierde, ¿no? Entonces, véanlo desde esta perspectiva, compañeras, compañeros, porque entonces la feminidad y la masculinidad no es algo que crece en los árboles, es algo que está dispuesto en cada sociedad, ¿no? Por lo tanto, Simón de Beauvoir acaba diciendo, ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se le califica de femenino. Tómenle captura de pantalla si son tan amables, ¿no? Porque creo que les va a ayudar mucho esta cita. Y me voy para ir a hacer algunos ejemplos. Fíjense cómo se trata diferente, ¿no? Casos que en otro momento, y vamos a ponerlo a la inversa si les parece. Al sujeto de acá lo conocen perfectamente bien, se llama Luis Roberto, se le conoce como Sague, exfutbolista, de éxito en su momento, el tipo, ¿no? Y listo, hoy parece que es comentarista de alguna televisora, más o menos. Y del lado derecho, una chica que es periodista, comenzó como periodismo de espectáculos, hoy tiene creo que un programa de televisión por las mañanas, en Televisa y demás. Y de repente en las noticias sale una nota donde este muchacho, ¿no? Le envía una fotografía de su pene, creo que a otra persona,
y no me interesa si haya sido mujer, hombre o lo que haya sido, ¿no? El punto es el tratamiento que le dio la prensa. Y la prensa no bajó a este sujeto casi de héroe nacional, ¿no? Fíjense qué interesante. Y recuérdense esto. O sea, a Sage dijeron, bueno, pues anda enseñando el pene por todos lados. Ay, Sage, ¿no? Hasta bien. Los propios compañeros de él, Martinol y Luis García, ay, Sage, para allá, no, no nos vayas a cuidado, porque pues, Sage anda como bien, ¿no? De ese estilo fue el tratamiento. Ahora, mi pregunta hubiera sido, si Paula Rojas hubiera enviado unas fotografías a otra persona desnuda, ¿qué tratamiento le hubiera dado la sociedad a ella casada con Sage en ese momento? ¿Qué creen ustedes que hubiera sucedido? Y fíjense en la prensa lo que esperaba, y después ella dio una declaración muy, muy fuerte, que fue muy interesante, ¿no? Dice Paola Rojas, ¿no? Y traigo esta nota, rompe en llanto al hablar de la presión tras el video sexual de Sage. Es decir, la prensa quería quería una respuesta de ella, y quería verla llorar, y quería verla, bueno, hacer miles de malabares, ¿no? Pero mi pregunta, vuelvo, a Sage se le dio trato de héroe nacional por el tamaño del pene que tenía, ¿no? Pocas veces vi, o muy pocas reacciones vi, como de que infiel y por qué hace eso, qué mala onda, si estaba en una relación, por qué. O sea, los hombres vuelven, el ejercicio sexual se nos permite. Si ella hubiera sido la que hubiera mandado la fotografía, no quiero saber, ¿no? Cómo le hubieran crucificado en redes sociales y a nivel mundial. Nada más para que veamos los efectos entonces del género. Voy con dos características muy importantes que se le conoce como estereotipos errores. Estereotipos son aquellas preconcepciones acerca de cómo deben ser las mujeres y los hombres sin considerar las habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales. Las mujeres, esto que decíamos, visten de rosa, son sentimentales, miedosas y frágiles. Oye, cuando andan en sus días, ¡ay, no, no, no! Son intolerables, se ponen locas y demás. Ese es el estereotipo de género. Los hombres vestimos de azul, no lloramos, somos valientes y fuertes. Y en el caso de los roles o las actividades basadas en el género, ve nada más cómo el género está metido en el tuétano, durísimo. Pero no nos lo preguntamos porque así lo hemos vivido desde niños y niñas, desde la infancia, pues. Es un conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan como expectativas, exigencias sociales y subjetivas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que las mujeres tienen que atender lo que parecería que su sexo les dice y que naturalmente están diseñadas para el trabajo doméstico, el cuidado y la educación de los hijos. Y del otro lado, para que nosotros nos hagamos cargo del hogar. Y con esto que las mujeres y de repente algunos estudiosos le han llamado que los hombres bajo esta educación nos hemos vuelto analfabetas emocionales. Es decir, los hombres regularmente reaccionamos de dos formas, o con mucha euforia o con mucha violencia, ¿no? Es decir, ante un escenario, ¿no? de contingencia. Históricamente, entonces, vamos a encontrar que el género les ha puesto algunas trabas violentas a las mujeres. Una, el tema del voto. Para quien diga que, ay, Jorge, eso no existe, bueno, hagamos historia. Y el tema del voto, no fueron, digamos, los varones de repente se negaron por considerarla más o menos que poco inteligente a las mujeres, ¿no? Para votar. Evidentemente las leyes estaban dispuestas por nosotros, los varones. En México es hasta 1953, es decir, hace 70 años aproximadamente, 70 años en la historia de este país que ellas pueden votar. Nosotros desde antes, por supuesto, ¿no? El otro, el ejercicio de la maternidad. Las mujeres tienen que ser madres, están dispuestas para ello. Es que naturalmente así es que el instinto maternal, bueno, hay que leer antropología y sociología para saber que el instinto no existe, ¿no? Que es una creación y una necesidad también. Y entonces hoy algunas mujeres que deciden no tener hijos, a lo mejor se vuelven como, ay, ¿a poco no atenta contra tu instinto maternal? Pues no. O las mujeres que de repente dicen, oye, pues es que de repente me cae gordo mi hijo, pues es bien chillón o chillona, y de repente también la caca huele muy feo, pues sí, ¿cómo no? Y también de repente el lloriqueo y el berrinche también, y de repente, no, las madres deben de ser abnegadas, ¿no? Tienen que aguantar todo. Oye, pero es que ya me fue infiel, pero tienes que quedarte con él por tus hijos. Oye, pero es que me pega, pero que no te pegue enfrente del niño, nada más, ¿no? De la niña, pero tienes que aguantar la cruz que Dios te mandó, ¿no? Entonces, fíjense en algo muy interesante, ¿no? Cómo estas disposiciones históricas de repente han sido sumamente violentas y discriminatorias con las mujeres, ¿no? Esto que le conocemos como el techo de cristal. Mismas oportunidades. Hay un estudio de un cuate tuitero, por ahí lo puse yo en mi Facebook, que le llama la criminalización de la maternidad, no, la penalización de la maternidad. Y dice que el 20% de las mujeres en el mundo que son madres les cuesta mucho trabajo que las reciban nuevamente sus trabajos e incorporarse, porque las empresas están pensando, fíjense qué absurdo,
Las empresas están pensando que la madre es la que cuida, entonces que si hay una contingencia en la escuela, la mamá es la que tiene que ir, y mi pregunta es ¿por qué no puede ir el papá? ¿No? O que si el niño tuvo un problema escolar o que hay una junta, pues que la mamá tiene que ir en lugar de que el papá. Es decir, todavía hay estas concepciones de que hay una pareja establecida y que de repente ambas personas trabajan y que de repente casi es un acuerdo no necesariamente establecido, pero sí históricamente, donde las mujeres tienen que renunciar y dejar para irse al cuidado, ¿no? Y bueno, voy con algunas estadísticas de género y de violencia muy fuertes que ustedes podrán observar justo de disposiciones oficiales. Una, presuntos delitos de feminicidio, tendencia nacional. Esto desde el 2015. Observen, por favor, nada más. Un feminicidio, compañeras y compañeras, existe, tiene la característica de que regularmente es una muerte violenta, es una muerte expuesta, es una muerte denigrante y es una muerte que es a razón del género. Es decir, que a la mujer la mataron por ser mujer. Eso es lo que está dispuesto en la ley, ¿no? Y que es entendible por el concepto. El año más alto que hemos tenido es 2018, diciembre, con 98 feminicidios en el mes, y de ahí para abajo, y después hasta, pero no baja de los 90, fíjense. En mayo tuvimos 97, y hasta junio de este año tenemos 63. Estos son datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Este es el más reciente. Y este dato es más duro, bueno, no más duro, evidentemente la muerte es durísima, ¿no? Pero vean, esto es muy armonioso con lo que vamos viendo. Llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, tendencia nacional. En abril de este año, ¿no? 27.751 llamadas por probables problemas de violencia contra las mujeres en el interior del hogar. Y vean nada más, 92.000, 106.000, 172.000. Es decir, no, vamos a la inversa. 197.000, 260.000 y vamos a un poco más de la mitad del año y vamos con 164.000. Y dos ejemplos más que creo que les pueden venir perfecto. Este es del INEGI y dice lo siguiente: de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1%, es decir, 30 millones, ¿no? Es decir, más de 6 mujeres, de cada 10 mujeres, 6.5, casi 7 mujeres han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Alguna vez en su vida. ¿Se dan cuenta del escenario de violencia que estamos generando? Y doy un ejemplo durísimo. No voy a poner la fotografía porque no, pero le hace esto como se debe. Caso del BMW, que se estrella en Reforma a casi 200 kilómetros por hora, por ahí del año 2017. Hay el caso de una chica que se llama Carla, pierde la vida, y ella estaba reciente casada por la vía civil con un chico hace dos semanas. Ella estaba con estos compañeros, con estos muchachos y chicas en el lugar, y se estrella el auto y ella muere. Y el caso de Carla fue interesantísimo, porque lo que les decía, a diferencia de Sage, a ella la super crucificaron aún en la muerte. Y Tania Tagle de repente pone esta reflexión muy interesante. México, 4 personas murieron en BMW este viernes, 3 por un choque y 1 por puta. Las mujeres siempre nos morimos por putas. Léase con la reflexión que se amerita. Es decir, las redes sociales acabaron con la reputación de Carla en menos de un segundo. Dijeron que, bueno, les doy una muestra, nada más y nada menos. Si estaba casada, ¿qué hacía fuera de su casa? Una pregunta que hacía un internauta. La putería es una forma de feminicidio. Si no quieren morir, anden de putas. Pues sí, pinches putas. No entienden. Además, eso no le pasó por estar en su casa. Zorra de mierda. ¿De pura casualidad tomó un aventón a su casa a las 3 a.m. con un desconocido? No. Qué bueno que murió. Una mujer decente y casada debería estar en jueves por la noche acostada con su marido, no de puta en un antro con desconocidos. ¿Por qué a Carla sí y a los otros no? Es mi pregunta. ¿Por qué a Sage lo elevamos a ídolo nacional por el tamaño de su pene y esperábamos que Paola Rojas estallara en llanto? Y si ella hubiera sido la inversa, en fin. Y de ahí salió esta frase del si me matan en Twitter. Quizá algunos se acuerdan. Si me matan es porque bebía. Si me matan es porque una mujer trans. Si me matan no hizo la prepa. Perdón, esto es el caso de una chica que se llama Leslie Berlín, que tuve el gusto de conocer a su mamá en el Museo de Memoria y Tolerancia. Porque la Procuraduría dijo que era esto, que debía, que no hizo la prepa, que era pobre, que era drogadicta. Es decir, las mujeres empezaron a decir, bueno, a razón de esto es que nos matan, ¿no? Por ser indígena, por ser lesbiana, por salir de noche, porque era revoltosa, porque tenía novio, por usar la falda corta, por andar de puta, en algo andaba,
porque era rara, extranjera, buscona, vivía sola. Es decir, a las mujeres las matan por todo esto, compañeros y compañeros, ¿no? Y tiene que ver con su tema de género, por supuesto, si se dan cuenta. Hay algo durísimo en ello. Y para cerrar, les doy este dato, ¿no? También de la comunidad. Violaciones de derechos humanos a la comunidad LGBTIQ, ¿no? De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la principal intención de las perpetradores de violencia contra las personas de la población LGBTI, ellos utilizan este acrónimo, ¿no? Están relacionadas con castigar a las personas que salen de los mandatos y normas de género o que son contrarias al mandato binario del mismo. ¿Se dan cuenta cómo el género lo tenemos en el tuétano? Y a quien vemos diferente de nuestra sexualidad o a quien no vemos que es mujer u hombre, entonces le castigamos, ¿no? Aún más todavía, ¿no? Algunas de los sustentos, creencias religiosas, es que Dios nos hizo hombre y mujer. Otro, el discurso político, ¿no? Es decir, los ninguneos que hay de que los hombres somos más inteligentes que las mujeres. Argumentos científicos, se acordarán en algún momento dado que la homosexualidad era una enfermedad bajo estándares científicos. Y hay un autor que les recomiendo mucho que se llama Oscar Walsh, que él habla justo de que la ciencia también tiene género. La ciencia no es objetiva, también tiene género, ¿no? La legislación es discriminatoria. ¿Cómo no? Si de repente a las mujeres no se les permitía votar o participar dentro de los puestos públicos, por ejemplo, ¿no? Es legítima o legitima, la legislación legitima violaciones a derechos humanos, como está el matrimonio igualitario, donde todavía existen lugares donde no se permite el matrimonio igualitario en este país. Por supuesto que fomenta discriminación y exclusión, porque entonces la población dice, si no lo dice la ley, entonces no lo cumplo. Son víctimas de violencia, de persecución, tienen problemas con el derecho al trabajo, por supuesto, tienen problemas con la protección social porque se les consideran no hombres, no mujeres. Imagínense cuando a alguien le ponen, y eso ha sido, empiezan a observar en algunas instituciones que están armonizadas con temas de derechos humanos, y cuando les preguntan sexo, de repente ponen masculino o femenino, o le ponen otro, o le ponen no binario, o le ponen otra opción, donde la gente se sienta cómoda. Y también es su derecho. Y les decía al inicio de la charla, yo me llamo Jorge, así dice mi acta de nacimiento, pero me gusta que me digan George, y ese es mi derecho a nombrarme como yo quiera, por ejemplo, ¿no? También ven complicado su acceso a la educación por las burlas, ¿no? O las instancias educativas de repente son muy complicadas, imagínense nada más algunos que quieren que les llamen de alguna forma y el grupo se burla, y cuidado con eso, porque qué interesante la violencia contra Andra, ¿no? Ella solicitó que le llamaran con algún pronombre y de repente las redes estallaron y curiosamente la gente se violentó mucho por la ella, pero no se discutió la violencia contra Andra. Es decir, el objetivo de la sociedad fue, ¿por qué nos quieres venir a cambiar lo establecido? Y el análisis no fue de por qué violentamos a alguien que quiere salir de algo establecido. Las preguntas pueden ser importantes en inglés. El acceso a la salud también se puede ver complicado, a la seguridad, y evidentemente y fuertemente la comunidad LGBTIQ, ¿no? Puede sufrir crímenes de odio por no ascender al tema de género, por no pertenecer a los binarismos y actuar bajo los binarismos. Esto acaba de suceder en Yucatán, compañeras y compañeros. Y esto lo hacen los colectivos. Si bien lo hacen las legislaciones están obligadas a legislar en función de temas de derechos humanos. Y esto es un derecho humano, no es modita. Por ahí escucho gente que dice, es que es una moda. Esta moda lleva 300 años. Digo, por si no se habían dado cuenta, ¿no? O algunas abogadas y abogados que me dicen, es que va a pasar la moda. Pues mira que desde el 45 que llevamos temas de derechos humanos no ha pasado de moda y cada vez la progresividad va siendo más amplia. Entonces, pues bueno, me voy a quedar ya para el cierre con estas frases, si me permiten. Compañeras, compañeros, querido Francisco y Ángel, afirmar que una conducta humana es natural, además de ser falso, implica una opción política porque lo natural se piensa permanente. Afirmar las diferencias por el origen natural permite deslegitimar políticas sociales contra la desigualdad y a favor de la equidad. Es decir, sustenta que haya discriminación. Y dice Oscar Walsh, esta frase se la toma a él, por supuesto, ¿no? Es tan absurdo como investigar el aparato digestivo para entender la gastronomía. Querer sustentar nuestras conductas en la naturaleza y nuestros genitales es tan absurdo como investigar el aparato digestivo para entender la gastronomía. Y la pregunta con la que yo me quedaría para el cierre con todas y todos ustedes. ¿Cómo observo estos planteamientos de género en mi vida personal y profesional? ¿Cómo observo la violencia de género en mi historia de vida? ¿Cómo observo la violencia contra las mujeres en mi ejercicio cotidiano, en mi casa, en mi familia, en la institución donde colaboro? ¿Soy un varón que de repente me mofo y circulo el pack?
Soy un varón que de repente le hago burla a mi compañera por algún aspecto físico. Soy alguno de los que celebra, ¿no? Que hay que emborrachar a las chicas para violentarlas sexualmente, por ejemplo. No sé, habría que ver, ¿no? O he visto que en mi casa, por ejemplo, existen estas inequidades de género al interior, de que mi mamá me dijo alguna cosa, mi papá me dijo otra, ¿no? Ojo, no es para enjuiciar a nuestros padres, es nuestra historia de vida. Pero bueno, querido Ángel, voy a cerrar con estas frases entonces, para si gustan algún comentario. Dice Cynthia McKinney, somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y cuando nos atacamos, y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia. Malala, que quizá algunos le conozcan. Existen pocas armas tan poderosas en el mundo como una niña con un libro en la mano. Curiosamente, ella le iban a asesinar porque es de estudiar. Y por último, Angela Davis dice, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Bueno, hasta aquí, querido Ángel. Si hay algún comentario de tu parte, de las compañeras, compañeros, ¿no? Que estén en el público, con mucho gusto. Sí, sí, voy a leer en este caso las preguntas que hemos ido teniendo y obviamente pues agradecerte toda esta exposición que evidentemente tiene como finalidad el reflexionar sobre ciertas conductas, micromachismos y a lo mejor acciones que no les estamos prestando atención y que se constituyen como violencia de género, ¿no? Entonces, el objetivo de esta cátedra. Taco de Oreo pregunta, ¿el humor puede romper con la libertad de expresión? Ok. María, Sí, sí. si quieres lo voy tomando, dime. Ok, te las leo por bloques de 3. Va, ok. Ok, Isabel Saro pregunta, ¿qué se le debe decir a los que te detienen a los retenes? A mi rumbo a Cuernavaca y en Cuernavaca, por el mercado me han detenido y me quitaron casi 1 hora. Van armados. ¿Cómo les dices que no? Y Mario Mendoza pregunta si dice así, ¿revictimizas a las personas en tus ejemplos? ¿Eso es bueno en una plática de género? No entendí esta última, si la quiere escribir nuevamente de compañero, Mario, ¿verdad? Dice revictimizar. Revictimizar es cuando estás, me parece, ¿no? Que es cuando estás haciendo un uso discriminatorio de las personas y poniéndolas en un, digamos, en un ejemplo para violentarles nuevamente o para, en el caso, no hacer justicia para ellas o ellos, ¿no? En el caso. Pero con mucho gusto, si me lo vuelve a replantear, lo checamos. Bueno, la primera dice, en temas de humor, sí puede ser un tema de, el humor, si se han dado cuenta, o sea, sí tiene que ver también con temas de género y hoy los humoristas y las humoristas y la gente que se dedica a esto empieza a identificar que sí puede haber humor, les va a costar un poco más trabajo, pero que no puede estar sustentado en la discriminación y la humillación de nadie, ¿no? Es decir, no te puedes burlar de ninguna otra persona en su condición de aspecto sexual, de aspecto sexogenérico, de su, digamos, de su apariencia, nada por el estilo, y listo, no porque caes en un tema de discriminación fortísimo, cosa que, como les decía, ¿no? Y quienes lo vean ahí, observen al Chumel y es un cuate que se distingue justamente por esas características, ¿no? Entonces, entre otras. Es decir, las personas hoy que se dedican al humor han hecho cosas muy interesantes, no necesariamente basadas en el tema de discriminación y mucho menos sustentadas en temas de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una herramienta que se llama la perspectiva de género, que justo es estas gafas, ¿no? Es decir, a ver, cuando yo me pongo las gafas de perspectiva de género, identifico que el mismo problema puede ser de manera dimensionada diferidamente por las personas a las que atañe. Es decir, un problema por ejemplo, lo que les decía, un problema de transporte público no necesariamente es lo mismo para los hombres que las mujeres, porque las mujeres regularmente son acosadas por los varones, ¿no? En el caso, y por su apariencia. Y alguna vez comentaba, fíjate que fue muy interesante, pero alguna vez comentaba, ¿cuántos de nosotros, Ángel, compañeros, Francisco, no, utilizamos o pensamos nuestro outfit para salir a la calle y pensar que no nos acosen? O sea, ¿cuántos varones pensamos nuestra camisa o lo que nos vayamos a poner para pensar que no nos acosen en la calle o en el transporte? ¿Y cuántas mujeres pensarán 2, 3, 4 veces qué atuendo se van a poner? Una, por el clima; dos, por el transporte que van a utilizar; y tres, por temas de chin, pues es que voy a ir en el metro y a lo mejor si me quiero poner, tengo el derecho a poner una falda corta, ¿eh? Pero pues no vaya a ser y me vayan a ver los calzones en la calle porque no falta el mirón. O no falta el que me vaya a manosear. Y alguna vez me dijeron, Jorge, ni siquiera con la falda corta, hasta con jeans me han nalgado, ¿no?
Entonces, sí es un tema interesante esa característica diferenciada. Y en temas de humor, la gente, hay opciones, ¿no? Síganlas y de repente hay personas que han hecho mucho humor muy bueno sin necesidad de transgredir la dignidad de las personas. En el caso de las detenciones, decía, tienes razón, o sea, cuando tienes a 4, 5, 6 militares armados y demás, yo sugiero dos cosas, siempre en la medida de lo posible, siempre en la medida de lo posible. Una, que puedan grabar, porque además es su derecho. Grabar es el derecho de todo ciudadano. Ellos no te pueden grabar a ti porque ellos son una autoridad. A lo que voy, la diferencia cae en lo siguiente. Nosotros como ciudadanía estamos grabando a esas personas en el ejercicio público. Es decir, en ese momento están en un escenario público y ellos tienen que trabajar bajo los estándares de derechos humanos, como bien les comenté en los ámbitos constitucionales. Y la otra es preguntarle amablemente, no te bajas de tu auto, te puedes detener, baja el cristal un poquitín, ¿no? Y amablemente pregunta al oficial a qué se debe el motivo de la atención. No, pues es que es por retenes, coméntale que dónde está la disposición oficial en donde te diga que hay un retén, y listo, se va, es muy probable que se enoje contigo, ojalá que vayas acompañado. También entiendo, ojo, también entiendo porque bajo la Ley General de Uso de la Fuerza, ¿no? Que existe en nuestro país, digamos, el primer nivel de uso de la fuerza es la presencia policíaca. O sea, el hecho que se te ponga un policía armado con unas armas chiquititas de este pelo, no digo, así grandotas, pues, ¿no? O que se te ponga la Guardia Nacional con 3 patrullas y te detengan, evidentemente, pues ya genera como un poco de escozor. Ahora, por eso les decía, traten de grabar, ¿no? De tener datos en su teléfono, si pueden hacer un en vivo, está perfecto y listo, ¿no? Como para que todos tengan, para que tengan documentado, ¿no? Te va a decir que no puedes grabar, amablemente coméntale si puedo grabar, yo estoy en el ejercicio de mi ciudadanía, usted es un oficial, y no hay ningún problema, yo coopero con usted, nada más dígame cuál es el sustento, no te va a dar ningún sustento, te lo prometo, o te lo va a inventar. O sea, esa es típica también de algunas personas que abusan de su autoridad. Evidentemente se sustentan en el de los resultados son o esos retenes son para hacer informes donde dicen que están trabajando y que la ciudadanía está más segura y no hay nada más falso que ello, ¿no? En fin, no hay, en los retenes militares es muy poco probable que se detenga una persona con una, digamos, que haya cometido un delito. O sea, es un porcentaje mínimo, no tienen éxito. Entonces mi pregunta es, ¿para qué se usan? Entonces, ¿para qué se usan? Pues para amedrentar por un lado y para hacer la pinta de que están trabajando, ¿no? Pero bueno, quedamos pendientes de la otra, de la victimización, ¿te parece? Y entonces, pues, no sé si haya otra Sí, mientras. sí, gracias. Bueno, también hay muchos comentarios de agradecimiento y felicitaciones, que donde te Gracias. pueden contactar, que Mm, si hay alguna otra charla que vayas a dar o demás, eh, porque pues está muy interesante y se quedan con ganas de una segunda charla. gracias. Fátima Valerio dice, en lo personal he sufrido violencia verbal, moral y cibernética por parte de la comunidad LGBT, por desconocidos y por excompañeros de secundaria, y teniendo amigos trans, amigues, familiares no binarias, etc. Me he sensibilizado aún más y me he deconstruido bastante. Duele demasiado que no se respeten los pronombres de todos ellas, ellos, ellas. Teniendo también un exnovio trans que es activista y él conoce la historia del rechazo y discriminación de mi novio actual que es trans, hace que me den muchas más ganas de aprender sobre los derechos para ayudarles a defenderse, porque claramente no es justo. ¿Usted qué Mucho. me puede recomendar? No, está fenomenal. O sea, el tema, Ángel, queridos audiencia, ¿no? Es identificar esto que ustedes decían, ¿no? Es identificar que del otro lado hay una persona. Justo la base de los derechos humanos es que del otro lado hay una persona y que nosotros no podemos incidir en su historia necesariamente para hacerla más violenta todavía. Es decir, eh, a- atender, por ejemplo, estas características de cómo, el uso de la E, cómo ha costado y cómo reventó las redes, ¿no? Entonces, yo les pediría, por ejemplo, ¿cuántas de nosotros en nuestro WhatsApp, por ejemplo, utilizamos los emojis? Y un emoji no es una palabra, pero lo utilizamos, ¿no? Y da un significado. Entonces, ¿por qué un emoji no representa una disrupción necesariamente al lenguaje? ¿No? Se utiliza. O lo que yo les decía, por ejemplo, a mí me gusta que me digan George. No sé, cada quien utilizará el nombre o pronombre o que mejor le convenga en sus redes sociales. Y eso no está, digamos, es tu derecho a la autodeterminación, a que tú te nombres como a ti te gusta que te nombren y que nadie te imponga, digamos, una forma genérica de verlo, ¿no? Entonces, pues me parece que está muy, muy, muy chido, ¿no? Que la persona se sume
y que identifique justo estos elementos de deconstrucción. Ahora, cuidado con la deconstrucción, yo solamente les diría, porque no son estaciones del metro. O sea, la deconstrucción tiene que ver con los ejercicios diarios y cotidianos. Es decir, si yo soy un varón, en mi caso yo soy un varón cisgénero, no. Entonces yo no puedo decir, ya estudié un curso sobre esto y doy una charla, ya soy un hombre deconstruido. Pues no. Es decir, la llegada es día con día y diario. No es una estación del metro de antes era Machín, me subo en la estación Machina y me bajo en la estación deconstruido y me dan una medalla al mérito por ello. O sea, no va por ahí, pero qué bueno que cada vez más personas estén atendiendo esto. Yo lo único que les diría es cuestionémonos, o sea, cuestionemos si la actitud que está teniendo la institución, que está teniendo la otra persona conmigo es digna, y si entonces no lo es, entonces efectivamente está teniendo a un caso de violencia contra mi persona, por ejemplo. Y si eso transgrede a otros escenarios, evidentemente se puede convertir en un tema legal también. Y pues bueno, de la pregunta que me decían de dónde nos podemos contactar, pues les comentaba, pues yo soy profesor del Museo Memoria y Tolerancia, y miren nada más el curso que hay, ¿no? Así se llama, y tú cómo discriminas el derecho a la igualdad. Entonces pues yo les espero, se pueden meter a la página del Museo Memoria y Tolerancia, y se pueden inscribir, es gratuito, son los jueves de 2 a 4 de la tarde, y pues bueno, se genera una constancia también con valor curricular, si ustedes saben, así lo desean. Y también, pues con la Universidad Iberoamericana, en colaboración con el Museo de Memoria y Tolerancia, pues tengo este curso que va a empezar en noviembre, que se llama Derechos Humanos y Procesos de Violencias a Grupos Vulnerables. Este es de 30 horas. Chéquenle, ahí está digamos, en la página de Ibero, y pues bueno, con mucho gusto ahí nos podemos contactar, o las redes sociales que en un momento más les daré, ahí las pueden ver, ¿no? En el caso de mi correo electrónico, el personal, jjiménez209, Gmail, el de Isonomía 2605 @gmail, la página de Isonomía, eh, bueno, también el Twitter, tanto de Isonomía como personal, y el teléfono de Isonomía también disponible para ustedes. Entonces, pues, si hay algún otro comentario, querido Ángel, con mucho gusto. Sí, tenemos dos comentarios. Fátima pregunta, más bien comenta, creo que en Estados Unidos aún se dicta que dentro del matrimonio no existe la violación. Y Jesús Cepeda pregunta, yo no hice la pregunta de la revictimización, pero quisiera saber qué se entiende por este término, porque lo he escuchado muchas veces y a veces pareciera que se ocupa para cualquier cosa y no comprendemos el contexto. ¿Podría ayudarme en esto? Muchas gracias. Desconozco el escenario de los Estados Unidos, les soy honesto, en el tema del matrimonio. Ahí sí no podría dar mi opinión del todo. Lo que sí es que sí conozco perfecto lo que sucedió en nuestro país, y es esta historia, ¿no? De que previo a estas modificaciones en los códigos civiles y en los códigos penales de algunos estados, y sobre todo en el nacional también, la violación adentro del matrimonio no era considerada violación. Y vuelvo, ¿por qué? Porque el sustento genérico decía que las mujeres tienen la obligación de tener un ejercicio sexual con los varones, ¿no? Entonces, vaya a ser el entendido, ¿no? Entonces, pues bueno, desconozco el tema de Estados Unidos, no lo dudo, ¿no? No dudaría ni tantito, porque Estados Unidos, por ejemplo, no firma nada que tenga que ver con derechos humanos, o sea, no se la pasa por el arco del triunfo. Y en el caso de la revictimización, vamos a dar un ejemplo muy breve o muy concreto. Voy a dar el caso, por ejemplo, de una persona que es conocida pública, que tú también conoces, querido Ángel, Irinea Buendía, ¿no? Irinea es la mamá nada más y nada menos que de una chica que fue asesinada por su pareja, que se llama Mariana Lima Buendía, se llamaba Mariana Lima Buendía. Mariana Lima fue asesinada, insisto, por su pareja, y entonces en la Procuraduría al final acabaron decidiendo en el caso que había sido un suicidio, que ella se había suicidado. Y entonces, durante ese procedimiento que se llevó hacia Mariana y a su familia es un tema de revictimización. Revictimizar quiere decir que estás victimizando dos veces a la persona por algo que ni siquiera hizo. En el caso a Mariana, fue víctima de violencia de género por un lado, y fue víctima de feminicidio por parte de su pareja. Y entonces en el proceso judicial que se llevó a cabo y que no se reconoce que esa violencia acabó en feminicidio y que acabó diciendo la justicia que era un suicidio por parte de Mariana, ahí hay un proceso de revictimización. Fue hasta que Irinea, su mamá, ¿no? Fue la que luchó a través de instancias nacionales, solamente nacionales, perdón, donde se llevó a la Suprema Corte de Justicia, se reabrió el caso, y le dijeron a la Procuraduría del Estado de México que tenía que revisar el caso porque no habían hecho los protocolos pertinentes para identificar todos los elementos de violencia que había. Y por otro lado, por ejemplo, la revictimización también tiene que ver cuando, ejemplo, una mamá de una persona en desaparición va y denuncia a su hija, hijo, a las procuradurías, y la procuraduría le dice, ay, no, está con el novio, al rato viene, pues ¿en qué andaba, oiga?
o andaba en malos pasos, ¿no? Eso es revictimizar, ¿no? Es decir, poner nuevamente, no solucionarle a la persona desde las autoridades, sino ponerle en vulnerabilidad nuevamente, ¿vale? Más o menos va por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por esta interesante plática. Confiamos en que continuaremos con otras participaciones de tu parte y que a todas, todos y todes que nos han estado escuchando, los esperamos, las esperamos, les esperamos la próxima sesión lunes a la 1 de la tarde. Muchas gracias. A ti, Ángel, muchas gracias. Evidentemente a toda tu audiencia, a todo el alumnado que estuvo aquí presente por sus comentarios, preguntas, participación. A Francisco por estar ahí al pendiente de la transmisión, muy amable. Y pues bueno, a todo el equipo que te acompaña, querido Ángel, a ti, por supuesto, por la invitación a la universidad, a mi casa, a la universidad siempre. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. pronto. Buenas tardes.